¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches. Vamos a repasar todo lo que ha pasado durante el último fin de semana en el deporte regional, en el deporte en la región de Murcia. Hay que hablar de la Primera Federación con la derrota del Cartagena y el empate del Real Murcia. Hay que hablar también de la Segunda Federación, del buen momento que está atravesando el Lorca, del buen momento del Águilas, que venció en el derbi a la Minera, el Yeclano, que podría haber sacado algo positivo de su visita a la Almería B, pero falló un penalti en el último suspiro del encuentro, y del no partido, el que no se disputó entre el Recreativo de Huelva y el UCAM, por, según parece, una de las cubiertas del estadio no estaba en perfectas condiciones y no se fiaban, hacía mucho viento, de que pudieran tener algún problema mayor. Hay que hablar también de baloncesto, donde el UCAM Murcia ha perdido su segundo partido esta temporada en Liga Endesa. Semana también con cita europea, y hay que hablar de fútbol sala, donde el Pozo sigue ganando y Jimbi sacaba un punto, yo creo que dan por bueno, en una pista complicada como la de Jaén, y también de tenis, porque Carlos Alcaraz no pudo en la final de ayer de esa Copa de Maestros con Jannik Sinner. Perdía en 2 sets el tenista murciano, al que ahora solo le queda la Copa Davis. Carlos Sánchez, muy buenas. Buenas noches, Manu. Dani Sánchez, muy buenas. Buenas noches. Don José Tom, muy buenas, José. Buenas noches. Y Miguel Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. No soy ni hermano ni primo, lo digo por No, dejar no, claro, no. porque Sánchez, Sánchez, y Sánchez. Demasiado Sánchez Pero en la mesa, ¿eh? cada uno de su madre y de su padre. No hay ningún vínculo más allá del amor por el deporte y de este rato los viernes por la noche en Popular Televisión. No sé qué me queréis decir, Carlos. ¿De qué exactamente? Cartagena, ¿no? O sea, porque volvemos a lo mismo, ¿no? De que hablamos de arriba o hablamos de Por abajo. eso te he dicho lo que tú Nada, quieras. mira, vamos a hablar de abajo, que de arriba ya habrá tiempo. Pues una derrota difícil, dura. Yo creo que el Cartagena se vio superado durante, sobre todo la primera parte. Le costó mucho entrar al partido, y luego en la que cada detalle que podía haber salido a favor, pues terminó saliendo en contra. Una derrota de la que aprender, pero de la que, bueno, preocuparse un poco lo justo, ¿no? Más allá de, bueno, me parece que ya va perdiendo un poco esa pátina de equipo que llevaba de manera matemática el ganar en casa, empatar fuera y demás, y que de haber tenido la opción al principio de la jornada de haberla acabado líder, pues se encuentra quinto, ya es la última plaza de playoff. Bueno, más o menos preocupante, pero a la espera de que se resuelva lo de arriba, que para mí me parece lo más importante. Luego hablaremos, evidentemente, de lo que sucede en los despachos y en las oficinas, porque esto es un quiero, no sé si decir y no puedo. Parece que sí, se retrasa, ahora pasa una cosa, entra un personaje, sale un personaje, Felipe Moreno habla, encuentra respuesta por parte de... Bueno, en fin, es una serie de Netflix prácticamente. Dani, no sé si Cartagena o tenis, ¿de qué quieres hablar? Pues un poquito de todo. El Cartagena es verdad que perdió ayer. A mí me parece una derrota menos preocupante que el día del sanluqueño, que sí que creo que fue muy superado por el conjunto rival. Aquí creo que es algo más contextual del campo del Europa, que yo creo que prácticamente nadie va a ganar allí, de hecho lo estamos viendo. Y en cuanto al tenis, pues la verdad que Carlitos para mí hizo un buen torneo. Es verdad que en la final puedes perder, además una final muy igualada contra el mejor en indoor, como es Jannik Sinner, y creo que ahora tiene un reto muy ilusionante con la Copa Davis, a ver qué tal se le da al tenista. No sé si comparte dentro del nivel que tuvo la final, por los dos tenistas, por Alcaraz y por Sinner, pero fue una final, no sé si con poca magia o con poca genialidad. Muy igualada, sí, intercambios muy solventes, pero no es de esos puntos que ponen en pie al público, quitando algunos. Final Sí. de temporada. Pero Claro, sí, poquito. Sí, más fría y con un torneo muy importante, en verdad, en vereda, que no ganó Rafa Nadal, y de momento también se le resiste a Carlos Alcaraz, pero va a tener muchas más oportunidades seguro para hacerlo en un futuro. Desde luego a esa ronda final llegó de maravilla. Hay que hablar de que va a ser número 1 del mundo a final de año, que eso es una cosa, yo creo, que es para nosotros los seguidores de la región, de un tipo como Carlos Alcaraz, creo que es algo absolutamente histórico, que un tenista de la región acabe como número 1 del ranking en este año 2025, pero es verdad que no pudo con Jannik Sinner. Al final es el único que más o menos a veces le puede hacer sombra cuando está bien, Carlos. Perdona, Sí. antes de seguir, es que he leído un dato esta mañana y a lo mejor Dani lo tiene más controlado, pero me ha parecido brutal. Dice que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han jugado 3.302 puntos También lo he leído, en sus sí. enfrentamientos directos. Alcaraz ha ganado 1.651 y Sinner ha ganado 1.651. Sí, o sea, es que están absolutamente igualados. Sí, es En increíble. Slam gana
Sí, bueno, claro, dicen todos los torneos en los que se han tenido un enfrentamiento. También entra la defensa del año pasado, los puntos y... Es la gran rivalidad del tenis en 2025, 2026, 2027 seguramente también. O sea, la gran rivalidad. toda la pinta, y tenemos la suerte de tener a un Si no tenista sube de la un tercero. región. Sí, Dicho de lo momento cual, tenemos un tenista de la Pero región. Alcaraz tenía todo en contra. Jugaba en pista cubierta, en Italia, en el país de Sinner, siendo- y luego al mejor de tres, que yo creo que las distancias cortas a Carlos Alcaraz le vienen peor que un partido a 5 Siendo sets. todo eso verdad, pero tampoco noté yo la afición italiana muy entregada a Sinner. Porque habría gente de todo De el hecho, mundo. de hecho en el fondo. aplaudieron muchísimo a Carlos Alcaraz y se fue muy emocionado cuando terminó el partido. Yo creo que he quitado ¿Por lo qué? que era la Porque Copa perdió. Davis antaño, quitado lo que era la Copa Davis antaño. Pero El Carlos tenis hace es un creer. deporte un poco más... Sí, pero que había, yo creo que había por parte del, a lo mejor por parte del equipo de Carlos Alcaraz, no lo sé, por parte de la prensa española había cierto miedo a que se encontrara una especie de encerrona y que la gente se volcara con el italiano, cosa Pero lo que ha dicho no Dani, pasó. ¿cuántos españoles han ganado esta Copa de...? Uno solo. Correcto. Correcto. La Me final refiero, no, con Boya. no hay tradición en España tanto de este torneo, ¿no? O sea, Cuando me para refiero- mí para mí es un torneo muy bonito, Sí, muy muy bonito. especial. Pero no hay Está tradición. muy bien el escenario. creo yo, No es un gran pero no hay escenario. tradición por la sencilla razón. Porque de nadie lo ha ganado, lo ha ganado muy poca gente. No, pero Española, porque, digo. porque a los tenistas españoles se le ha dado muy mal esa Sí, es que superficie. Nadal Entonces, indoor- por eso no hay Pero tradición. Si el año que viene vuelve a jugar Carlos otra vez la final y está para ganarlo, seguramente poco a poco la gente en España se irá metiendo un poco en... Ya con Nadal había la Copa de Maestros. Es verdad era que Copa estaba de tal- Maestros. o sea, Siempre han dicho que era el quinto grande. Sí, si no estuvo cerca nunca de ganarlo Nadal, hemos tenido buenos sacadores como Moyá, como que tampoco logró, Nadal logró llegaba muy ganar, fundido, pero llegaba muy fundido. claro, Nadal llegaba muy fundido a final de temporada, Alcaraz también. Ferrer, no sé si Y, estuvo más y cerca Nadal incluso pista que- cubierta. Sí, pista cubierta y rápida. la mandaba. Y Alcaraz yo creo que sí que tiene condiciones para que su tenis se adapte bien a esta pista, pero es verdad que se ha encontrado con un Jannik Sinner que ahora mismo está a un nivel superlativo en estas pistas, entonces tiene sentido que puedas tropezar. A mí me parece un buen torneo en general de Alcaraz, con una final muy igualada, pierde, bueno, no pasa nada, realmente no me parece un drama ni muchísimo menos. Tuvo en el primer set la oportunidad de romper el servicio, pero fue el momento, una bola- clave, una bola de el break. momento clave del partido. Una bola de set. Si le hubiera roto el servicio, ahí hubiera ganado el set, obviamente el partido Sí. hubiera sido otro de perogrullo. Pero... Hay que decir que Sinner no había perdido ningún servicio en todo el torneo. El único que perdió fue ayer en el primer juego del segundo set. Luego recuperó el break y en el último juego pues, Ese le fue 3-1, a ¿no? Que fue Nadal. ganando Alcaraz. Sí. 3-1 en el segundo. Pero bueno, más allá de la pena de ayer, siempre no se puede ganar y la temporada de Alcaraz está siendo para enmarcar y ya veremos porque todavía le queda la cita con la Copa Davis y con esa ensaladera donde va a tener muchas opciones porque precisamente Jannik Sinner no está, era el principal favorito con Italia, tampoco creo que está Musetti, o sea que pierde bastante entero la selección italiana. Vamos a ver los resultados y la clasificación de Primera Federación. Ya saben que siempre lo hacemos de la mano de Servima. Betis Deportivo 1, Sabadell 2, Tarazona 2, Villarreal B 1. Es súper, decir, irregular, es que Sí. está todo tan igualado que el Villarreal que parecía que salía, el Tarazona que parecía que bajaba, ahora vuelve. Es que el campo del Tarazona es el campo del Tarazona también. El, Es que al Ibiza, fin- el Ibiza con Miguel Sí, no avanza. Álvarez, 4 partidos, 3 empates, 1 derrota. Sanluqueño 0, Ibiza 0, Alcorcón 0, Atlético Madrileño 1, Real no Murcia falla. 0, Teruel 0, Antequera 1, Sevilla Atlético 1, Torremolinos 1, Algeciras 1, Nastic 1, Marbella 0, Eldense 2, Hércules 0 y Europa 2, Cartagena 0. Es que es todo Curioso, Por curioso, cierto, el curioso, Hércules ha sí. fulminado también a Torrecillas, es que que curioso. llevaba tiempo ya en la cuerda floja, ganó un par de partidos, se salvó, pero ha caído. Hércules estaba discutido ya cuando vino Torrecilla, perdón, cuando vino a Cartagena en la jornada 5, ha aguantado hasta ahí. Es que el Eldense le pega un baño ayer al Hércules morrocotudo con un hombre menos desde el minuto 45. Es un baño sideral y creo que eso también pues duele mucho al equipo herculano. Y luego realmente solo hay 2 victorias fuera de casa, la del Sabadell a priori favorito contra el Betis Deportivo que está yendo muy mal, y luego la sorprendente para mí victoria del Atlético madrileño en Alcorcón, un Atlético madrileño que suma 21 de los últimos 27, 22 de los últimos 27 puntos, lo cual pues demuestra el ritmo que está poniendo el equipo de Fernando Torres, que está ahora mismo líder consolidado en la parte alta de la tabla. Hoy lo vemos con 24, Europa con 21, Sabadell con 20, Teruel con 20 y Cartagena con 19. Y el Real Murcia está 14º con 14 puntos a 1 del Antequera, que es el próximo rival, el próximo sábado a las 2 en el estadio Enrique Roca. Y si miramos hacia arriba, pues ahora mismo el último puesto, última plaza de playoff la marca el Cartagena con 19, pues está a 5.
Fíjate, el Murcia si pierde el sábado se puede meter en un lío. Sí, pues a sí, pesar de que lleva 8 puntos de 12 el Murcia. Y si hubiese ganado el Teruel estaría a 3 del Te hago Cartagena. el juego al revés. pero- Si gana pero- también el próximo fin de semana se puede meter a. Pero mira, que el Murcia a lleva 3 del 8 de playoff. 12 y está solo Sí, uno por encima sí, del sí, descenso. no, bueno. Es que yo me levanto esta mañana, abro las redes sociales y leo, no me acuerdo a quién se lo he leído, pero si no lo citaría. Dice: el Cartagena está a 5 del líder y a 6 del descenso. Sí, sí. Y es verdad. Es que es cierto, es que es verdad. es que o sea, mira cómo está la tabla, es que está- es pura. No Lógica. sé, pura lógica, pura matemática, y es que la categoría es esto: ganas 2 partidos y parece que te vas a salir de la tabla, y pierdes 2 y te hundes en una profunda pero crisis. este año más, o sea, mucho más igualada que, Sí. que Sí, otros porque años. no hay nadie que vaya. Veremos a ver el Atlético, Bueno, ¿eh? sí, el Atlético Veremos a ver el Madrid, Atlético que está cogiendo un ritmo que ya- Pero de momento no hay nadie que vaya repiñando, que parezca que vaya a ser, porque ayer el Atlético de Madrid sí, pero gana 0-1 de penalti, con la mayor parte del tiempo con uno jugando más. con uno Sí, más. con uno por más. expulsión. Es decir, no gana 0-5 al Alcorcón. O sea, no parece que haya ese Castellón de hace un par de temporadas y demás que sea el líder destacadísimo. Es que eso es lo extraño en Claro. la Primera Federación, yo creo, en general. Pero es verdad que el Atlético madrileño está cogiendo un ritmo muy interesante. El Sabadell, recién ascendido, ya decíamos hace unas semanas que no es un equipo para mí de recién ascendido. O sea, tiene una muy buena plantilla. El Europa en casa difícil de ganar. Veremos a ver qué pasa en la segunda vuelta. Es verdad que fuera de casa baja enteros, pero el equipo catalán está sumando muchísimo. Y luego en la parte alta de la tabla tenemos ya gente interesante. El Eldense, que se ha recompuesto con el cambio de entrenador, está muy cerquita de la zona alta. El Cartagena, que sigue ahí. Bueno, en fin, yo creo que el nivel está subiendo y la categoría cada vez está más igualada. El Cartagena, que está en la peor racha de la temporada, pero aún y así todavía se sostiene en esa quinta posición, y creo que es buena noticia que no abandone el playoff. Si pierde contra el Eldense el próximo fin de semana, estará fuera de esa zona verde. Vamos a ver el partido del Cartagena, o el resumen de la derrota del Cartagena ayer frente al Europa por 2-0, los 2 tantos que llegaban en la segunda mitad y sobre todo el último, que llegaba ya en una de las últimas acciones. En un campo muy complicado, pero ya no solo por lo que hay fuera del campo, la gente como aprieta, superficie también, césped artificial, pero es que a mí el Europa me gustó mucho, sobre todo en la primera mitad. Tiene 2 jugadores en el Qué bien centro del juega. campo y tiene muchas cositas este equipo. Es que Juega muy bien. uno compara el Europa y el Teruel, que son los equipos que están peleando en la parte alta de la tabla de los recién ascendidos, y para mí no tiene ni punto de comparación. Este es uno de los jugadores interesantes, ¿eh? Izan, esta es la jugada del Europa por la izquierda, que daría lugar al Del 1-0, luego se anularía por una mano en el inicio de la acción, pero la jugada es preciosa, ¿eh? La acción a la banda, el centro perfecto, medido al segundo palo, el remate de cabeza también maravilloso de Khalid, luego sería anulado por una mano para mí clara, pero es verdad que bastante al inicio de la acción. Tiene suerte ahí el Bastante Cartagena anterior, porque Y pasaba. el árbitro algo. está enfrente justo. Sí, sí. Sí, No, yo increíble. estas cosas. O sea, estas cosas no las entiendo y, bueno, sí las entiendo. Al final los árbitros se inhiben un poco. Sí, ahora con el y FVS tienen ese si seguro de pasa vida. algo, pues ya veré. Porque la mano es clarísima, es meridiana. Me recuerda a los arcos este campo. Sí, Esta es cierto, ahí. es la única aproximación en la primera parte del Cartagena. El disparo de media distancia, tampoco sin demasiado veneno de Ulander Martín, que pasó desapercibido, pero es que en el contragolpe portería a pasa portería. esto. Se la come ahí Imanol Vaz, este remate la tiene que sacar Lucho y despeja en segunda instancia Rubén Serrano. Fijaos, se recorre al final, más allá del césped sintético, que ahora hablaremos y demás, las medidas. Sí, que faltan 5 metros de largo y 5 de ancho. A lo que no entiendo Faltan yo, 10 metros que al Que final. el Cartagena no entrena en césped artificial en un campo pequeño de lo que hay en Cartagena, no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. En Ciudad Jardín, por ejemplo. Otro balón que iba a provocar una petición de FVS, para mí no me parece, a mí no me parece absolutamente nada. Creo que despeja Rubén Serrano primero y luego le da a Khalid. Más allá de que Europa jugara bien, que juega bien, jugó muy bien, creo que también dominan muy bien este tipo de aspectos Sí, de el otro fútbol. me tiro, Sí, voy sí, al sí, sí, suelo, de doy manera- tiempo a que mi banquillo y mire son- a ver si y lo son- pide o no lo pide. De manera totalmente indirecta, lo comentó varias veces Sí, Javi Javi Reyes Reyes, a la claro. empresa. Y son Sin querer muy- señalarlo como tal, pero es otro Do- fútbol. Y lo llama la dominan atención con al la 100%. juventud que tiene Europa, llama la atención, ¿eh? Otro buen remate aquí Que nadie le sale. saca Lucho. Esto es Nadie le sabe, este es el que hemos comentado antes. la primera dormida, parte, muy la dormida primera parte la acaba defensa. con 10 disparos del Europa y 1 del Cartagena. Es que la primera parte es un meneo del Europa. sí, Pero es que ahí nadie sale a taparle con ganas de morderle, de Como taparle. en el segundo gol. Sí, eso. Igual. Es Como el tremendo. Primer gol. Con el primer gol, sí. En la segunda parte, para mí, el Cartagena iguala bastante las cosas. Yo diría que en términos generales es igualada. De hecho, este tiene es una. el gol. Sí, este es el gol. Tiene antes una muy clara el Cartagena que marra Edgar Alcañiz y aquí dejan demasiado Porque tiempo. Que le da la recibe mucho mal incluso. tiempo a Sí. Campeni, Campeni la recibe mal. Luego le da tiempo a Campeña a controlar, se lo piensa, Sí. se le escapa un poco el control, como dice José, remata. Es verdad que luego el remate es muy violento y. Pero es que le da y mucho poco tiempo más. de ajustar Es que- lo que va a hacer. No hay nadie. Es que no le sale nadie.
tremendo. Cuando ya se ve que va a haber una jugada en corto. Fíjate, va a haber una jugada en corto. Fíjate, Carlos, que yo creo que aquí el Cartagena estaba siendo ligeramente superior al Europa en este tramo de partido, porque tiene esa de Edgar Alcañiz que es clarísima. Sí, que no sale. Lo que mata al Cartagena, ahora lo veremos, es la expulsión de Kevin, cuando mejor estaba el Cartagena, cuando había tomado... Aquí está está clarísima, Está el Europa la Nacho saca Nacho, aquí, pero luego es verdad pecho. que, como dice José, el Cartagena empieza en más un ida y posesión del vuelta. partido. Que Sí, en la segunda parte el Cartagena hace algo que en la primera no pudo, o no encontró la manera, estabiliza. amenazar. Sí. A mí me da Conseguir la salir a la sensación- contra, en transiciones Se rápidas. estabiliza en el A encuentro. mí me da la sensación de que el Cartagena tuvo miedo de ir al intercambio de golpes desde el principio. Esta es una clara, un saque de Lucho, aquí la controla, me atrevería a decir que mal Luismi, pero consigue habilitar a Diego y Diego bueno, no está Diego bien, se la, ¿no? Diego se la, para mí se equivoca, ¿no? Se Se le van tira- a los y dos lo- largos. y también, el pase y al esta- y Luis también será se un equivoca, pelín y también largo. se equivoca Javi Rey porque pide el Primera FVS, revisión de FVS. y que para mí creo que era bastante evidente que no era penalti. No, porque el jugador ni protesta. No, el jugador y ni protesta. por eso- No, pero al final el FVS propicia esto. Bueno, yo la pido y si la ya, toma es la pi- inconsistente, si tal, a lo mejor al árbitro le cae y me Pero cae. tienen no, que haber pero- hecho como hizo el Europa la Toca primera. claramente el balón Que hubiese quedado con la tirado en mano el derecha, suelo y izquierda. cuando lo hubiesen visto, clarísimamente. rápido. Toca claramente el balón y luego el Cartagena se puede arrepentir de eso porque hay un posible penalti a cara al Cañiz que Y no esta puede la- tirar. la de Imanol Vaz. Y la segunda Bueno, parada, esta segunda parada me parece tremenda. Ah, no, esta es la de- Esta segunda la- parada ¿Dónde sale? la a previa, pararla? sí. me parece, es que el guardameta del Europa no es Atípico, nada ¿eh? ortodoxo, Atípico, nada ortodoxo, atípico. sale al centro del campo constantemente, pero es que le funciona, o sea, hace grandes paradas y esta segunda de Y esta Imanol es la de Vaz, Imanol Vaz. esta es clarísima. Sí. Clarísima, el control Bueno, es muy saca bueno. bajo palo Sí. Escoruela, creo que es. Sí, es Corruela. es igual que la de Nacho. Es muy parecida, sí. El control Aquí de da la Imanol es muy sensación de que el bueno. empate iba a llegar en cualquier momento. Aquí sí, aquí el Cartagena estaba más cerca del empate. ¿Por qué? Porque había perdido, iba ya 1-0 abajo y había perdido el miedo a ir al intercambio de golpes porque Y no esta es la quedaba jugada, otra. esta es la jugada clave. La tontería. Sí, esta aquí es la se jugada equivoca clave. Kevin, aquí se equivoca claramente al dejar. Aquí A mí no me parece- a mí no en me la parece para retransmisión decía, tanto. digo, no hombre, A mí me ¿cómo lo parece expulsa por eso? roja directa. Pero luego A ver, ves la, luego, ves la jugada. la repetida. patada, cuando uno ve la patada que le paran el frame al árbitro, es mucho más fea que luego cuando sigue la jugada. Te pueden echar, ¿eh? Te pueden echar No perfectamente. lo puedes hacer. Pero no lo puedes hacer. Esa toma es brutal. ese frame es muy feo, pero si aquí. Ya, o sea, pero, igual sí pero que no ya puedes con la- levantar y la aquí pierna. también. ¿A dónde vas Con la primera que pierna? han puesto ya se Dani, deja claro que ¿A dónde vas con la pierna? A mí me parece que se equivoca Kevin. Se está equivoca claro. clarísimamente. No hay duda, y aquí, roja, Y esta aquí, es la que echa de menos. aquí la echa de menos. Yo creo que para, no mí no hay penalti. nada, para mí no hay nada. Para mí no hay nada. A mí Pero, tampoco. para Pero mí- tienes que echarlo porque- para pero El hombre, jugador busca el pie del. Yo creo que defensor. está loco por la música. Está loco por la música. Para mí no hay nada. Pero si lo pides, Yo creo que está cuidado. loco. Pero, Si lo pides en la lotería te puede tocar. pero sí, pero te puede tocar perfectamente porque aquí se para todo al mínimo frame y luego este es el 0-2, el 2-0 Sí, ya. ya Buen gol también de Meshak. Pero un poco anecdótico, porque ya el partido Ya estaba era decidido, el otra minuto cosa. 94 ya el partido estaba decidido. Para mí, incluso con uno menos, el Cartagena se acerca a la portería del Europa y creo que no hace mal ese tramo de partido. Creo que el triple cambio de Javi Rey le había dado bastante cositas, ¿no? Entrando Calderón, también de Blasis y con el propio Kevin Sánchez, que aunque se equivoque no estaba jugando mal. Y luego ya, hombre, cuando le expulsan al cedido por el Deportivo de La Coruña, ya el partido entra en otra dimensión y al final estaba más cerca el 2-0 que el 1-1 y el Cartagena que se vuelve de vacío de Europa, 3 puntos de 6 en los dos desplazamientos. El botín tampoco es tan malo, pero... Si pero no hubieras perdido el de Villarreal B. el tema es haber perdido ese partido Claro, contra el ahí ya Villarreal. tienes el déficit, porque tú dices eso, 3 de 6 en 2 salidas muy complicadas de equipos que estaban arriba, seguramente lo hubiéramos firmado. Pero claro, vienes con el déficit de los puntos del Villarreal B, que te hacían falta reponerlos. Y venías de jugar en un campo como el del Teruel y te pensabas que era lo más complicado de la categoría y te das cuenta de que hay otra pantalla más. Este es más difícil. Y de que hay otra pantalla más, Sí, ya no solo por el campo, sino también por el equipo que tiene delante, porque el Teruel lo vimos el sábado en el estadio, el domingo por la mañana en Enrique Roca, y él es un equipo ordenado, pero con poquitas cosas más arriba. No Es un tiene equipo tanto ordenado, talento, no tiene tanto aseado. talento. El Europa tiene Y talento. aún así, tú me dices características más especiales tiene el Nou Sardeña que el campo de Pinilla. O sea, el Nou Sardeña tiene un Es más- contexto sí. Que más allá de que el Europa es buen equipo, está bien trabajado, etcétera, y además más solamente pequeño, césped esa, artificial, la con más dimensión, gente en la grada. artificial, la gente la- es decir, Y ayer no estaba Jordi Cano, que al final el Europa a mí me parece que es un equipo con mucho talento. No es casualidad que esté en la zona alta de la tabla. No sé, sobre todo cuando le cambien el campo en la segunda vuelta, si va a ser capaz de mantenerse, pero A lo mejor ya está bien. Pero tiene cosas interesantes el Europa, que juega al fútbol.
fútbol, le En la gusta dominar. En la primera parte sometió al Cartagena. En la primera parte somete al Cartagena, Sometió al y Cartagena. además que es un equipo con talento. Es verdad que a mí me transmite que en la parcela defensiva puede conceder un poquito de más, pero creo que es un equipo que en la zona alta tiene muchísimo talento, centro del campo, gente organizadora, gente con calidad, y que le podía poner las cosas difíciles al Cartagena, y así pasó. El Cartagena pierde. No me pareció un drama perder en el campo de la Europa, me pareció mucho peor perder en el campo del Atlético Sanluqueño como perdió el Cartagena. Creo que era algo previsible o posible perder en el campo del Europa, pero es verdad que a mí la primera parte sí que me deja bastante frío, porque creo que el Cartagena no compitió bien. No acabé de entender, aunque esto pueda sonar resultadista, que no entrenasen durante la semana ni un solo día en césped artificial y en un campo con unas dimensiones algo más estrechas que los de la Manga Club o el Estadio Municipal Cartagonova. Y creo que es una derrota que ahora te obliga a ganar la semana que viene a un equipo que viene en una dinámica extraordinaria, ¿no? Y tienes la baja de Kevin Sánchez, la baja de tu portero ahora suplente, como es Iván Martínez, y es un contexto complicado el partido contra el Dense, porque yo creo que sí que te obliga, al menos a dar una buena imagen y a ganar para seguir arriba. Decías tú, perdona Carlos, no sé si no era criticar, pero que echaste de menos un poquito más de atrevimiento. Sí, me ha parecido entender. Me dio la sensación de que la consigna... Poco conservador. Puede ser que no, pero la sensación que me transmitió el partido fue que la consigna inicial fue: vamos a pasar los primeros 15 minutos, que se avecinaba tormenta, porque al final el Europa juega muy intenso, muy dinámico, aprovechándose de las dimensiones reducidas de su campo. Vamos a pasar los primeros 15 minutos de tormenta y luego vamos a intentar bajar un poco las revoluciones, tener un poco la pelota y a partir de ahí crecer. ¿Qué pasa? Que los primeros 15 minutos de tormenta fue una tormenta fuerte. Y cuando quisieron reengancharse, yo creo que el Cartagena ya sí que le pilló con el pie cambiado. No supo activarse y engancharse en el partido, como si necesitó del descanso para, cambiar un poco los cuatro conceptos, hacer el cambio, meter a Edgar y demás, para entrar de otra manera en la segunda parte. En la segunda parte se ve que da con un pasito hacia adelante. Me eché un poco en falta el que el Cartagena no tuviera miedo de ir al intercambio de golpes. Es que en un campo tan estrecho, tan corto, es muy fácil que con un solo pase puedas romper las líneas del equipo contrario, puedas meter un balón a la espalda fácil. Creo que las dos de las primeras oportunidades del Cartagena, entonces, no sé si es un balonazo saque de Lucho claro, o un despeje de la defensa que... De hecho, la de Edgar es un despeje de Imanol Bas, si no me equivoco, que le llega a Edgar y luego no encuentra a Chiqui y finalmente dispara arriba, ¿no? Creo que Edgar mejoró al Cartagena en la segunda parte, ¿eh? Me parece que la entrada del cedido por el Levante sí que dio más nivel a un centro del campo en el que yo creo que el Europa estaba encontrando demasiado fácil al tercer hombre. Casi siempre Izan aparecía solo en el centro del campo, podía circular muy sencillo, y el Cartagena cuando recuperaba tengo la impresión de que no tenía las ideas tan claras como el Europa. Le costaba mucho. Los extremos no eran los extremos más veloces de la plantilla, aunque quizá Diego algo más que un... futbolista, el Ander Martín, que estuvo más flojo. Luismi estuvo muy desapercibido también en la primera parte, pero yo creo que todo fue contextual, ¿no? Porque el Cartagena no logró en ningún momento encontrar las piezas de arriba y al final todos parecen peores. Chiqui apenas apareció tampoco durante el partido. Pero porque en un campo como el de anoche, tú no necesitas tener la pelota, juntar 4 o 5 pases para llegar arriba. Es que no te hace falta, es que tú puedes recuperar la pelota en un contexto de ir agobiado, ir tal, y recuperas la pelota en un momento en el que no está tu equipo ordenado. Si tú más o menos tienes claro, oye, en este costado tengo uno rápido, en este está, tiro el balón hacia allá y lo puedes pillar a la contra. Que eso iba el que propone el Cartagena, balones a la Rea y la Rea distribuye a un lado y a otro y a correr, que al final es lo que más sentido parecía. Sé que no está bien, pero para mí era el partido perfecto para haber puesto a Ortuño. Sí. Y a Kevin y al otro más rápido, uno por cada lado. A Calderón, ¿no? Calderón, por ejemplo, yo cuando entró en la segunda parte para vi que también prolongar una segunda jugada, y que, como dice Dani, es que no necesitabas elaborarlo. Es que en cuanto te metieron un balón en el centro del campo, del centro del campo a la portería, tienes 20 metros. Yo tengo la impresión de que entró Ander por el tema del balón parado, pero al final el Cartagena en la primera parte no disparó ningún córner, no tuvo falta cerca del área rival y al final, evidentemente, eso acabó condicionando mucho ese primer tiempo. Pero sí que eché en falta que pusiera extremos algo más veloces o que los cambios fuesen un poquito antes en la segunda parte, porque creo que el Cartagena necesitaba esa velocidad en las bandas que le hubiese venido muy bien. Y luego es verdad que durante todo el primer tiempo le costó muchísimo al Cartagena no solo ganar la primera jugada, sino también la segunda jugada. Es que los duelos no se quedaban ninguno, los rebotes iban casi siempre para el Europa y eso no es casualidad, eso es que le costó muchísimo al Cartagena ese punch de intensidad. Que al final la sensación es de, aguantamos como podemos y demás y ya nos activamos. No salieron con esa chispa al partido de decir, vamos a por toda la segunda jugada, vamos a por todos los duelos y tal. Hombre,
el de Europa va a ganar muchos duelos, porque está acostumbrado a hacerlo y porque sabe hacerlo. Pero si tú le igualas, pues a lo mejor le ganas el 40%, ya le rebajas un poco ese puntito de presión que te hacían. No sé, y creo que cuando pierdes ese miedo, obligatoriamente, porque ya te encuentras 1-0 abajo, pues son los mejores minutos del Cartagena. Yo creo, claro, que el Cartagena ya había perdido ese miedo, pero claro, luego ese error en el marcaje. Hacía tiempo que no hablábamos del balón parado defensivo del Cartagena, que ha dado problemas durante la temporada, y ese error en el marcaje de Campeny, que está absolutamente solo, al final le permite disparar al central, el capitán del Europa, y marcar luego un buen gol, porque es verdad que luego lo hace muy bien, pero le dejan demasiado tiempo, y al final es una cosa que en un campo en el que sabes que el balón parado va a ser decisivo, porque va a ser decisivo, no puedes dejar 2-3 segundos a un futbolista para que arme la pierna y al final acabe provocando ese gol, ¿no? Yo creo que al final, después de ese 1-0, el Cartagena ya tiene que ir a buscar lo que sea, y en esa ida y vuelta creo que se estaba manejando bien el Cartagena. De hecho, el Europa mete varios cambios precisamente por eso, porque yo creo que Benítez no veía claro que ese ida y vuelta, que yo creo que le beneficiaba al conjunto albinegro, y en el tramo final la expulsión de Kevin Sánchez yo creo que ya emborrona todo y acaba terminando el partido con ese 2-0. Pero para mí, insisto, aunque el Cartagena encaja 2 goles en la segunda parte y 0 en la primera, creo que el segundo tiempo del conjunto albinegro es mucho mejor en la primera parte. El Europa había disparado a veces a puerta 10 veces y el Cartagena una. La primera parte. Sí, y el Europa había sacado 5 córneres y el Cartagena ninguno. Eso es la primera parte. Es que la primera parte los datos de la primera parte son tremendos. La primera parte 2-3-0 nadie hubiera dicho nada. De hecho, en Cartagena encaja un gol, aunque se anula por ese fuera de juego. Pero luego, sin embargo, en el segundo tiempo, uno ve las estadísticas y creo que acaba con 17-7 o algo así de remates a puerta. O sea, se iguala muchísimo en el segundo tiempo. Cartagena igualó las cosas en la segunda parte. Sí, y aún así, curiosamente, con el fútbol es así, pues el Cartagena pierde 2-0 en el segundo tiempo, cuando en el primer tiempo quizá hubiese merecido ese resultado, ¿no? Bueno, en definitiva, una derrota que como decimos, ¿no?, que condiciona un poquito el partido de la semana que viene, que obliga al Cartagena a ser fuerte en el Cartagonova. Esa expulsión de Kevin que para mí es un problema. Vamos a ver si le cae uno o más de uno, esperemos que solo uno, por esa expulsión. Tampoco le dijo nada al árbitro. Tampoco le dijo nada al árbitro, así que de hecho prácticamente no dijo nada, simplemente estuvo hablando con él y ya está, como vemos ahí en esa repetición. Y luego la que sí que puede ser más de un partido, a lo mejor es la de Iván, que al final sí fue por protestar, y normalmente cuando protestas te caen 2, casi siempre. Entonces, bueno, condiciona el partido del Eldense la semana que viene, un Eldense que por cierto irá con 3 bajas al Cartagonova, porque hubo una lesión de cruzado, una roja y una quinta amarilla. O sea que el Eldense que ha sumado 8 de 12. Sí, 8 de 12. Con Claudio, ¿no? Con Claudio los 3 últimos partidos, creo. Que estaba interino y creo que después de la última jornada ya ha sido confirmado, ratificado de manera definitiva como primer entrenador. Tienes a Claudio Barragán en el filial, algo ya te estaba guardando, ¿eh? Te quiero decir, porque Claudio Barragán no es el típico entrenador que uno tiene en el Eldense B. Bueno, sí, pero sabes que ya tienes ahí esa bala guardada en la recámara. Pero, al revés, Claudio quería estar tranquilo. Pero Claudio entra y le han metido en un marrón ahora. Lo digo porque hablaremos. Cuando pierda 4 partidos lo echarán. Ahora hablaremos del Murcia, pero que entonces Claudio es el típico entrenador de segunda o de primera federación o no. Porque Echeverría no valía, porque Echeverría era un entrenador con cartel de segunda. Claro, para primera no valía. Claudio era entrenador del Barro. Del Barro. ¿No? No sé. Claudio entrenador del Barro de segunda B. Entrena muchas veces en segunda. Claudio Barragán ahora mismo no tengo toda su carrera como entrenador en la cabeza, pero me parece para la primera federación un nombre muy adecuado. O sea, te quiero decir, y tenerlo a ese entrenador en el filial, pues ya te indicaba cosas. ¿Qué me quieres contar, Carlos, de arriba? Pues ojalá tú bien pudiera contarte algo. Ojalá pudiera contarte algo. Es un despropósito todo. Me parece tremendo. Todo. Y además, pero es que hace que haya incertidumbre en todos los aspectos del club, desde Claro. los jugadores hasta los empleados. Y el contador sigue bajando, es decir, que las deudas y demás no esperan. En Onda Regional lo califiqué como telenovela turca, y es lo que me parece. O sea, realmente ya es una cosa que ya empieza a ser tedioso y lo único que perjudica es al club. Está perjudicando al Cartagena. Hay deuda con Hacienda y Seguridad Social. Esa deuda hay que pagarla. Puedes tener deudas con proveedores, pero consejo, no tengas deudas con Hacienda y con Seguridad Social, porque esos no te van a perdonar ni un céntimo y te van a poner recargos semana tras semana. Entonces, hay acreedores que han pedido incluso el concurso voluntario, ¿no? Exacto, Acreedores. han pedido concurso voluntario. Las subvenciones de la región de Murcia, del Ayuntamiento de Cartagena, que por supuesto están en riesgo si eso no se pone al día. Los partidos del Valencia y del Real Murcia, que se tienen que preparar ya y que siguen sin prepararse. Te tiro una maldad, Dani. Digo que el partido del Murcia es fácil, ¿no? Que se prepare. Digo, al que sea del Murcia, pues llama a Felipe Moreno y ahí se aclara precio de entradas
y demás, y con eso ya lo tenemos visto. Bueno, es una maldad, es una ironía, pero que sí, que al final es una parálisis. Entonces, la afición Es una visitante- parálisis. La afición visitante por esa regla de 3 estará a 10 euros la entrada. ¿no? Claro, pero o sea, pero podría el tema es que, perfectamente. hay que organizar ese partido, el del Real Murcia, un partido de alto riesgo, en el que los aficionados del Fondo Norte del Cartagonova iban a salir del Fondo Norte para que entrasen ahí los abonados del Real Murcia. Así que es que hay muchas cosas que organizar, hay cosas que hay que hacer y hay cosas que hacer urgentes, ya. Hay que hacer pagos, hay que preparar un mercado de invierno que está a la vuelta de la esquina. Hay que hacer 1000 cosas. El mercado de invierno, para mí ahora mismo, sinceramente, creo que es lo más terciario que puede Sí, haber, por eso te digo, es porque lo lo que menos. primario es pagar Hacienda y Seguridad Social y es algo que se tiene que hacer ya. Pero antes que eso, tiene que haber un traspaso de poderes siempre y cuando Arribas y Duino Inversiones lleguen a un acuerdo que ya se está demorando muchísimo, llevan 4 meses, fue en julio. Es que y el acuerdo de julio, quiero decir, ya uno lo ve con perspectiva, ¿no? Y con las informaciones que van surgiendo, que van saliendo y demás. Es que el acuerdo de julio no podía ser más chapucero por haberlo hecho, o sea, da la sensación de haberlo hecho con muchísima prisa, deprisa y corriendo para tal, de no tener claro ni siquiera, además, no sé si te acuerdas, Otón, cuando nos encasquillamos aquí con los comunicados, en el primer comunicado sí nombraba Inversiones Arrisaz, en el segundo comunicado ya no nombraba ninguna empresa, es decir, no se tenía muy claro ni siquiera a quién se le vendía el club, no se podía hablar de los plazos, porque evidentemente, si cualquiera con dos dedos de frente hubiera dicho que los plazos terminaban en marzo de 2027, pues no se hubiera hecho abonado nadie esta campaña, y luego lo que tampoco entiendo muy bien es cómo la parte compradora, en este caso los Arribas, aceptan un acuerdo en julio en el que, oye, yo te voy dando dinero, pero tú no me inscribes ni siquiera un porcentaje de las acciones a mi nombre. O sea, yo te doy ahora 1 millón y pico, como se supone que habían puesto un dinero y que tienen preparado otro 1 millón y pico, que era el de supuesto plazo de marzo, que lo tienen preparado para dar ya y demás. O sea, 2 millones, yo te doy 2 millones y no me inscribes ni siquiera el 40% de las acciones a mi nombre. Ni un recibir, O el ni un 35, ni recibir. una cosa y demás. No sé, por lo visto, Ni por lo que estoy leyendo, viendo y palpando, el principal punto de desacuerdo es que, claro, Arribas dice, yo te pago ahora ese plazo que habíamos pactado, tal, te lo adelanto y pones el 100% de las acciones a mi nombre. Y por la parte de Duino, de Felipe Moreno, dicen, no, hasta que no lo pagues en todo entero, no te pongo las acciones a tu nombre. Hasta que no avale el resto del pago. Vale, pero, y no es lo mismo. una cosa intermedia, oye, yo te pago esto tal y te pongo el 51% de acciones a nombre No, de... porque Duino Inversiones teme que si le pone con el 51% las acciones a nombre de Arribas, Se quede con eso. Arribas no pague el resto. De Pero hecho, es que es tan sencillo como lo cuenta Carlos que me hace sospechar que hay algo muy chamusquí, que huele a Y si chamusquina. quieres te explico lo del cero. Que bueno, que echa para atrás por parte, Si quieres te lo explico. por parte de los dos lados. Es que es tan sencillo como lo que ha explicado Carlos, que, No, sí. que porque no se hace así, o sea, No. tiene que haber algo que desconocemos que sea oscuro, No, que no, no, sea, lo sencillo que huele mal. Lo sencillo es que la propiedad del Cartagena, hasta que Arribas no pague la mitad del pago y avale el resto, no le pone la acción a su nombre, porque si no, teme, como en cualquier negocio, que no le pague el Pero resto. ¿por qué eso no lo dejó inscrito en el No, porque acuerdo de julio? Porque Es hay, que- hay una es que- serie- hay un calendario de pago que si Arriba iba poniendo dinero poco a poco, al final el club sería suyo. Pero en ningún momento por pagar la mitad le va a dar al club. Claro, en ningún momento en ese calendario de pagos se dijo que Arribas podía adelantar tampoco ese. No, pero es que eso es lo me que pasa. huele Ahora raro. explico lo Por del parte tema, de los dos, ¿eh? el tema del cero. Arriba hace digamos, un acuerdo para comprar el Cartagena, en el cual el Cartagena iba a ser suyo en 2027, ¿correcto? A partir de ese momento es cuando Arriba iba a gestionar todos los ingresos que vinieran al club, podía hacer lo que quisiera con ellos. Claro, si el Cartagena subía en junio o en mayo de 2026, el Cartagena seguía siendo de Duinos, ¿correcto? Con lo cual iba a gestionar los 7 millones de euros que le iba a dar la Liga o los 6 millones y pico que le daría la Liga por subir. Claro, ¿por qué tiene prisa Arriba ahora? Porque quiere anticiparse esa posibilidad, para él gestionar los 7 millones o para él hacer con los 7 millones lo que quiera. Con lo cual Duino dice, si yo te voy a perder la posibilidad de ingresar esos 7 millones y gestionarlo, me tendrás que pagar Sí, bueno, 4. al final- Conclusión. Si arriba el precio de venta son 5 millones y medio y compra el club y sube y tiene que pagar 4 millones por comprarlo, o sea, por subir, habrá pagado 9 millones de euros, 9 millones y medio por el Cartagena. ¿Vosotros lo veis carísimo? ¿Un club en segunda división, 9 millones con el Cartagena? ¿9 millones y medio? Lo que No, está pregunto. claro, lo que está claro, José, ¿Lo ves y lo, claro? y lo que está claro, lo que está claro, y- Estás hablando Esa es la sobre explicación eso. de Duino Lo que de, está- lo que de está- por qué ese cero. Lo que está claro y lo que las sospechas dicen, y era evidente, es que si el Cartagena estuviese duodécimo, todas estas cosas no Arriba no se va a anticipar. Ni Arriba se anticiparía, ni Ni Duino a lo mejor querría, aguantaría tanto. le hubiese puesto el cero a los Claro. 400.000 euros. No, claro. No.
Duino le pone el 0 cuando dice, oye, si tú quieres el club antes de que acabe la temporada, porque seguramente estás viendo que vamos bien para subir, y tú quieres gestionar los 6 millones que te dé la liga si subimos, tendrás que pagarle 4 a la propiedad, que para eso lo compra antes. Porque aún así arriba habrá comprado el club por 5 millones y medio más 4 que tendrá que pagarle a Duino por el ascenso. Habrá comprado un club en segunda división por 9 millones y medio de euros. ¿Lo veis carísimo eso? No, aún así el 0 yo creo que es una invitación tácita a no vender. Para mí, es una invitación tácita Es a no el contexto, Si fuera la tan forma ganga, y la si manera. fuera tan ganga, habría compradores así. Si fuera tan ganga. Si la pena es que no hay ningún comprador más para Y Cartagena. Pues, que arriba. a lo mejor es Si porque... esa es la pena. Vale. A lo mejor es porque no hay ningún regalo. Pero aparte, sé, yo no lo sé. que no entiendo tampoco es, ahora resulta que Felipe Moreno no se fía de que la parte compradora, es decir, en este caso Arribas, tenga liquidez suficiente como para afrontar la operación. Y mi pregunta es, ¿por qué en julio fuiste a buscarles? O sea, ¿por qué en julio Eso no es lo que hice Duino, que fuiste a fueron buscarles? Al final, Felipe Moreno participa en la venta del Majadahonda, no, del Sanse o del Majadahonda. Majadahonda. De Majadahonda participa porque la gente que compra el Majadahonda son amigos de Felipe Moreno, y en esa comida, cuando están celebrando la venta, arriba le pregunta por el Cartagena. Esa es la versión de ellos. No sé. Es que a veces hay que mirar las dos partes para intentar saber dónde está la verdad. No, está claro. Si aquí Eso es las obvio. dos partes Porque a están mí cuando me metidas- explicaron lo del y- cero dije, ahora lo entiendo, las claro. dos partes Si están tú metidas pagas en el solo ajo. 5 millones y medio y el Cartagena sube, Ya, bueno. te quedas en un club de segunda por 5 millones y medio. pero tú te arriesgas a comprarlo. Entonces, si yo lo Claro. compro y Cartagena no sube, ¿me quita 2 millones? Pues comprarlo cuando te toca, que es en Pues, junio. a eso ¿Que en vamos, junio? a eso vamos, que lo ¿Que tienes en que haber junio? hecho. No, pero ¿por qué Es lo que firma tienes que arriba haber hecho. lo que firma en junio? Claro, eso es y no firma otra cosa. Pero, Sí, no, pero pues, ahí he empezado mi sí, exposición, claro, que aquí- no entiendo el Sabemos lo que firmó en Felipe junio. Moreno fue con No una lo pistola, entiendo. se No, reunió no, para aquí, firmar, aquí el porque tema no lo es que entiendo. aquí No digo todos que sea- sabemos que arriba fue muy torpe, entrando Sí. sin una due No, diligence. y muy cómodo. Y muy cómodo. Pero si entrando sin una auditoría, es que me parece torpe. No, Claro, pero el tema de la auditoría también tiene sus matices. Pero él entró así porque era muy cómodo. Empezaba a poner poco dinero y a ver por dónde iba la cosa. Sí, eso está Eso claro. también era comodísimo. Era cómodo, pero es torpe. Poner dinero Claro. cuando no sabes ni a dónde entras es muy torpe. Claro, ya, Porque tú pero no es sabes si ese auditoría. dinero luego lo vas a perder. Pero es que a lo mejor, ya, no, pero vamos a ver, al final hay un precio de 5 millones y medio, la propiedad dice que hay un precio de 5 millones y Que medio, está devaluado. que además ellos califican como precio de derribo, porque dejan un margen ante posibles futuras ventas en los cuales se llevaría una parte de Duino si arriba vende el club mañana o pasado al otro. Hay un margen de 2 millones y medio que lo dejan para posibles deudas que pueden aparecer. Y luego, Por eso empiezan a compartir una futura venta, un posible beneficio a partir de los 8 millones de euros. Y luego- Por eso de 5 millones a 8 millones. Sí. Porque dejan pendiente de que pueden aparecer 2 millones y medio que no están contemplados en ningún y sitio. luego todo, hay una... Ese es el motivo. Pero Pero hay bueno, una- aún así, para mí es muy evidente que es para mí hierra. Arriba, entrando Sí, sin, sí. sin una duda. Para mí es evidente. Porque al Pero final. que era una postura cómoda también. Sí, era cómodo. ¿Verdad? Cómodo, pero para mí es error. Para mí es un error. Igual que es O sea, cómodo, para que- mí puede que ser torpe, al menos- torpe y errático. Al para menos mí. por mi parte, yo no estoy defendiendo a Arribas, que evidentemente está cometiendo, y he empezado mi exposición con eso. No entiendo cómo aceptó o lo que aceptó y cómo previó, no sé, oye, pues yo entro y veo qué va pasando, mientras tanto tal. O sea, es que eso era algo abocado al fracaso desde el minuto cero de cualquiera que conociera un poquito las circunstancias en las que se encontraba el Cartagena. Esa cohabitación con Paco Belmonte, Suelen salir esa coletilla de el Consejo de Administración dimitirá en los próximos días, y en los próximos días se alargan. O sea, hasta 2027 eran los próximos días. Es decir, ya empezamos con mentiras, No, medias mentiras. Era, Sí, empezamos con era medias junio de 2026 que cuando tenía previsto que Vale. Arribas comprar el 49%, el 50% Pero ya estamos empezando- y avalar el resto. Pero Claro, ya estamos eso no- empezando pero con eso- medias claro, verdades. Pero eso no son los próximos días tampoco. Claro, pero ya estamos empezando con medias verdades, con cosas que ya eso empieza mal. Es decir, Arribas no es santo de mi devoción y no lo estoy defendiendo tal. Pero evidentemente es el clavo al que se aferra la gente para Porque no hay otra. pasar, Es que- claro, que- para pasar de donde estamos, que fijaos la situación en la que estamos, con deuda, Pero con mira, Hacienda, con Duino parálisis, perdona, hiciera lo que a hiciera, algo, a Duino algo. hiciera lo que hiciera, se la iba a llevar de todos los colores. Porque si imagínate que le pone el 51% arriba, y arriba, que yo no digo que sea así, dentro de 6 meses empieza a liarla como Raúl Moro en Murcia, Pero, Don, o como no sé qué. Entonces la gente mataría a Duino de por qué le han dejado el Pero, Don, 51% espera, de la propiedad Don, arriba sin pero demostrar. pero Estaríamos en ese- las mismas. Vale, pero esa desconfianza. Y no quiero defender a nadie, quiero interpretar las esa dos partes. desconfianza hacia la parte compradora la puedo entender, pero me resulta difícil cuando supuestamente, bueno, ahora dices que no fue tan así, pero lo que siempre se ha dicho, se ha contado y siempre se ha lo que publicado. siempre- es que tal. lo que siempre ha No, contado arriba. y Lo que segundo, siempre ha contado y arriba. segundo,
según he leído, y además lo he leído a Francis Moya, es la mejor fuente para estas cosas, hay una cláusula en el contrato en el que si a 30 de mayo del 27 Arribas no ha puesto todo el precio pactado, Se va y en las 30 acciones días pasan a Duino el otra club vez. vuelve a Duino. Entonces, ¿qué problema hay? Quiero decir, Que ¿qué en do- problema que hay? en 2 años de mala gestión pueden pasar 1000 cosas hasta que el club desaparezca o se vaya a cuarta división. En 2 años un club de fútbol que hay, se lo dejamos a los Galvez 2 años, al Sí, Cartagena sí, es lo que hacen los Galvez 2 años con el evidentemente. Cartagena. Pero entonces, y no estoy diciendo vale, que arriba sean los Galvez, pero entonces, tienes ¿qué que hacemos? blindarte un poco para que no te Pero destrocen. entonces dejamos el peso muerto. Pero tú no puedes... Dejamos el peso muerto. Es como si tú, vamos al ejemplo de la casa, tú le cedes Venga. a un tío tu casa y solo te paga la mitad de la casa, pero sabes que la casa, que le escribe en la casa su nombre. Aunque tú recuperes la casa dentro de 2 años, puedes recuperar la casa, puedes recuperar los escombros de la ¿Vale? casa. Pero si la casa necesitas acometer una serie de reformas, sí o sí, que las estás alargando porque no sabes si vas a vender o no vas a vender, la casa se te puede caer mientras vendes o no vendes. Esto es más, si no pagas Vamos Hacienda de terminando, Seguridad- venga, si no Dani. pagas Hacienda de Seguridad Social, estás muerto. Y de momento, que yo sepa, ni uno ni otro han pagado ni Hacienda ni Claro. Seguridad Social. Entonces, al final, la situación es insostenible. Es insostenible. En el precio de venta están estipulados esos 2,5 millones que hemos hablado que pudieran aparecer estas cosas. Esa deuda. Sí, claro. Hasta 2,5 millones. Hasta 2,5 millones. Pero está claro que si uno no se hace con el control, ¿por qué no? Y el otro no sale, porque tampoco, al final nadie va a pagar eso. Pero aparte, arriba entró en el club con un porcentaje, bueno, a verla. Si ahora tiene claro que quiere comprar el Cartagena, que pague el resto. Bueno, un porcentaje ¿No? tampoco. Eso ¿Han vendido el Majadahonda por 4 millones? Eso es evidente que puede perfectamente ¿O no? Pero un pagar el porcentaje resto, tampoco, sí, porque pero- no tiene ningún Porque porcentaje pague escrito. que pague o sea, que pague más ha de puesto 51. 1 millón y Es pico de darle- euros y no le han puesto ni un porcentaje de Aún la así, sociedad. aún así, ¿no? ¿Qué aún darle así, vueltas? aún Es así darle vueltas a lo mismo. estamos en el mismo punto que el lunes pasado. Sí, por no eso hemos digo. avanzado Sí, nada, está claro. nada. Es darle vueltas a lo mismo. Y mientras tanto el club O sea, en el mismo, pasan las que el tipo semanas va a y... pasar, claro, el en el tipo mismo va a pasar. punto, pero peor, porque El cada día que plazo. pasa así es peor. Están negociando. Si esto es Sí, negociación es pura una y dura. negociación. Pues nada, en el Si tuyo a lo de mí a ver arriba quién es gana. negociación y lo de Duino es negociación. Están Pero negociando. en el tuyo y mía debatimos el tratamiento que hay que ponerle al paciente mientras el paciente está languideciendo. Eso es así. Entonces hay que ponerle algún tratamiento y hay que ponérselo ya, sea el que sea, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vamos a hablar del Murcia, del conjunto grana. De momento sigue dirigido por Adrián Colunga. Venía de sumar 2 victorias consecutivas. No pudo sumar la tercera en casa frente al Teruel. Vemos las imágenes. Enrique Roca patrocina el resumen del Real Murcia. Que el Real Murcia se lo gana 2 partidos en casa en semanas consecutivas, no va con él. Es decir, que el Murcia es que Está agafado, literalmente se estrelló con el Teruel, porque no encontró ni la manera, ni la fórmula, ni el camino. nada. Le costó muchísimo trabajo llegar al área rival, encontrar algo de criterio jugando al fútbol. Bajísimo. Vivió de Sí. 2 arrancadas de Pedro Benito otra vez. El ritmo del partido bajísimo, un como ejercicio un poco trabado, aburridísimo. sí, saco. sí. Un ejercicio de impotencia total. Mira que intentó el Murcia tener el control de la pelota, ¿no? Pero es que la tuvo y es que no propuso nada. No supo fue muy proponer. plano, muy No lento. supo proponer nada. Bueno, Antonio David intentando filtrar pases, pero el 99% de pases fueron malos o pérdidas. Fue un partido ¿Y sabes muy lo- lento y malo por parte del Y lo Real fácil es señalar a Antonio David, a Secu y a Héctor Pérez, que eran los que sacaron el balón. Lo fácil y lo Pero es que evidente. ellos no tenían que tener la responsabilidad de Que sacar el son los- que balón. son los del filial. ¿Dónde está Isi Gómez, Juan Carlos Real? Bueno, y sí estaba en el banquillo. Bueno, da igual, la semana pasada estaba. O sea, y salió en la segunda parte. ¿Sabes? Sí, Tampoco. pero bueno, pero si la semana pasada se le dio ahí sí porque perdió 4 balones, Antonio David tampoco estuvo muy fino y volvió a Por perder supuesto. otros 3 o 4 balones. Por supuesto, pero es que el problema es que Antonio Ay, David, ay, un chaval que viene cedido para esta temporada y que tiene 4 días, como aquel que dice, Vale. no tiene que tomar esa responsabilidad. O no Arrigues. O No, sea, en- es que en hubo partido- balones que perdió en que se partido- durmió, que sí. vino del juego del En juego del partido Teruel por muy lento, detrás. muy lento. Ahí En está la partido- más Mira, esta clara. es la ocasión. Esta Es es que la ocasión. el Murcia ha vivido de esto. El En el toque de momento que Pedro tuvo- Benito fue muy bueno, antes del En disparo. el momento que tuvo Metro, es la única jugada que tuvo Metro a la espalda el Murcia para correr. La única. Desde Con durante el todo talentazo partido. de que Flaccus, solo- el Murcia puede sobrevivir muchas semanas, pero es verdad que Otra uno de Pedro Benito. tiene la impresión de que la plantilla está tan mal construida cuando ves estos partidos, es que te das cuenta de que te faltan perfiles por todos sitios. Te faltan perfiles, tienen lesionados y luego tienen jugadores que están muy por debajo de su nivel. Y jugadores top que pensabas que iban a claro. cumplir como Cristo, que no está. Es no que lo está. ha comentado Y José. Bustos, y el partido de Bustos de ayer, que Bustos, Juan Carlos Real. Y sí, el Moñito no estaba lesionado, pero ahí
hay talento por lo menos para sacar un pase, un pase filtrado, Mira, un buen centro. acabó bien es que el ni Murcia. eso. Es que el Murcia está viviendo de Pedro Benito. Sí. Acabó bien el Murcia la primera parte y parecía que en la segunda podía salir igual. ¿Y qué va? O sea, el Teruel estuvo. Se encerró, armó línea de 5 de 6 en La frase que ha dicho Manu. Tuvo es una lapidaria. ocasión para ganar el partido y todo. El No, Teruel, esta es para dónde la Chaniga. No, esta no, es parecida. el Teruel vino con su plan de partido y le salió perfecto. Lo que hace mucha en la gente Pinilla, atrás. lo que hace la Pinilla lo trasladó al Enrique. Como Roca. dicen ahora los modernos, bloque bajo. Sí, y sí. oye, un equipo trabajado, porque las coberturas no dejaron al Murcia que en ningún momento se metiera por dentro. Esta pérdida de Cristo Sí, pues recién le salió. salido, esto fue. Bastante menos talento que el Murcia, pero es verdad que el equipo está muy bien trabajadito con la dinámica del sí. ascenso y la verdad es que No fue un ejercicio de supervivencia. Tú es que el para portero dónde del, va Chaniga, el portero es del un Teruel paradón, sacó 4 y el Murcia se estrelló 2 veces con el palo. de hecho, la más clara del partido, la más clara del partido es la tiene. Es que el Murcia tiró una vez a puerta. Había- que la había gente me partido- entienda. había Tiró partido. una que salió mordida de Pedro León, pero fue ese disparo de Flacos y un remate de cabeza ya de Pedro Benito. Pero son muy blandos. Por eso digo, esas son las oportunidades del Murcia. 4 tiros del Teruel, 3 del, Ha habido, 3 del Murcia. ha habido muchos partidos con Echeverría que el Murcia genera muchísimas más ocasiones. Sí. Mira, esta también era una buena posición de tiro para Pedro León ya en los últimos minutos del partido. Pidió mano, pero ahí no. Sí, y salió mordido. Pero tenía buena posición de tiro y era una buena ocasión. Pero quitando eso, Volvió a jugar tiro lejano. Pedro León, Sí, que salió en el también descanso. es- Además fue uno de los es cambios raros noticia. porque salió en el descanso por Ekain. Jugó toda la segunda mitad porque Ekain no estaba tampoco. Hubo varios cambios raros, algunos justificados. Luego- Por ejemplo, que entrara David Vicente para jugar de tercer central por la izquierda, pero es verdad que decía Adrián Colunga, es que no tengo ¿sabes tengo por qué? jugadores. Es que es verdad. Pues empate del Murcia, que yo no sé si le sabe a poco. Enrique Roca patrocina el resumen del Real Murcia. Que partidos como estos cuesta un trabajo hacer el resumen que no hay manera de sacar nada positivo. Es que te aburre. Sabe a poco porque Juegas en casa contra el juega en Teruel. casa contra el Teruel, vale, pero hay que mirar un poco en perspectiva. El equipo lleva 7 puntos de 9 con 7 de 9 Colunga en con Liga. Pero tú ves Pasó en la eliminatoria de Copa del Rey. una no, línea ascendente. no, porque creo que no ¿Ves puede cierta haberla. mejoría? Descendente era complicado. O sea, Creo que no más puede haber. descendente Ya. aún que Sigue con en la Soler línea, era más o menos complicado. sigue la Es lo línea. que yo tengo la impresión de que lo que dice José es que le faltan muchas cosas al Murcia. Es que le falta mucha plantilla. Aparte de la mala suerte con los lesionados, la plantilla está muy mal es una hecha. plantilla frankensteiniana. Tiene dobles perfiles, luego tiene centrales, no tiene prácticamente ninguno. Que lo que un decir, se delantero lesiona suplente a para Alberto Flacus, y tiene un que jugar extremo- Secu de central. Tienes Sí, carencias una en extremo sitios, derecho, es que- tienes carencias en sitios muy sensibles y luego mucha gente en sitios repetidos, cromos repetidos. No sé, parece hecha por alguien como que ha fichado un poco a ojo. Yo Es vi, nefasto. yo creo que fue en el Sí. primer partido, si quitando el de la Copa del Rey, ¿cuál fue el primer partido de Colunga? No me acuerdo cómo. El partido de Colunga en Sevilla. El Sevilla, ahí vi un equipo por lo menos más ordenado. Pero es que era diferente, porque Más- el concepto era diferente. Porque más el Betis estructurado. Sí, el Betis era un se equipo suicida. kamikaze. Sí, vale, y pero- el Murcia con espacio, la diferencia de los dos últimos partidos. Sí, pero con tenía un este- lateral derecho, tenía un lateral izquierdo, tenía una pareja de Sí, sí, centrocampistas, pero tenía, y tenía un hay equipo bustos por la izquierda. y tenía un equipo enfrente joven de una edad media de 20 Bueno, años que iban a saco y que se dejaban suicidó, espacio. que se suicidó. Y el Nasti Tarragona El Nasti igual. también. Y el Nasti también se pegó medianamente un tiro en el pie porque fue a buscar al Murcia muy arriba y el Murcia con espacio, si le deja espacio a Pedro Benito y a Tiene Flaco, calidad, tiene calidad. incluso a Bustos tiene muchísima calidad. Pero en cuanto se te encierra alguien atrás, te das cuenta que tu centro del campo es defectuoso. No creas. Tienes muchos jugadores repetidos, o sea, Palmer, Juan Carlos Real, Isi, y te diría que casi hasta Antonio David son el mismo jugador, para mí. Y Mollita. ¿no? Y Es un Mollita, poco distinto, son pero todo el mismo jugador, no tienes contención, y luego en la línea centrales, bueno, te ha salido mal porque has apostado por jugadores como Sabeljic que se han lesionado, pero tienes muy poco. Y luego el lateral de izquierdo yo creo que hace aguas, ponga a quien ponga, que porque fuera- Andrés López a mí no me convence nada hasta que ese chaval Es otro perfil. no tenga claro que no puede cometer los errores que comete, que no Mucho puede por- arriesgar tanto como arriesga, pero Pierde mucho mira, balón. yo el Murcia estaba a jugar con David Vicente en la derecha y con Jorge Mel en la izquierda. Vale, Sí, sí. pues ya está. Directamente. Y dejarse inventos de 5 Y luego tiene otro, defensas y luego tiene otro problema. Es que luego no tiene central. Y luego tiene otro problema. En la planificación de la plantilla, no sé por qué. Héctor y Secu, No no sé va por por qué. ahora. Se empeñaron o pusieron o le hicieron ficha del filial a Palmer. A todos. A Palmer y a. Cadorín. Ya sé. Secu, no, Cadorini tiene ficha senior. Por cuestión económica, claro. La ficha del Filema para Vale. el primer equipo. ¿Qué pasa?
por mucho canterano al que tú quieras subir, como tienes que jugar con estos Pérez, y por mucho canterano que tú quieras sacar, no pueden haber más de 3 canteranos en el campo. Pueden haber 4 y 7 del primer equipo, pero como uno del primer equipo los pulsen, pierde el partido de alineación indebida. Con lo cual, ayer hizo un cambio Influenciado, seguro. influenciado por eso, y la gente no se dio cuenta, Tiene que pero tenerlo en cuenta. era porque tenía que quitar a un jugador del filial. Porque seguramente lo que le pide el cuerpo a Colunga es subir a un chaval que hay en el filial que se llama Sila, que juega de pivote y central africano, que va muy bien. Le gustaría poner a Manu Lara, le gustaría Izan Segura que jugara de extremo, porque le va a dar más seguramente cualquier extremo que tiene en la plantilla. Por lo menos más energía, pero no puede hacerlo Puedes hacer a Sekou ficha del primer equipo, eso no pasa nada. en enero. Es que ahora no puede. Si lo puede hacer, si pudiera hacerlo mañana en Murcia, lo haría mañana en Murcia. Y podría meter más gente del filial, pero es que no puede. Y tiene que esperarse a enero, con lo cual tiene otro problema más añadido al hecho de... Y luego Felipe Monero, que tiene que tomar decisiones ya, confirmar o no al entrenador, Director deportivo. O primero, Lo primero, el director primero, deportivo. vamos a hacerlo al revés. Un director deportivo, Pero no tiene prisa. Tú por, cada los, vez, por los resultados. cada vez por que los le, resultados. pero cada vez que le escuchas La hablar a semana Felipe pasada, Moreno, la es semana como- pasada dijimos pero que es que contraproducente. correcto. Claro. En enero hay que fichar. Y hay que fichar bastante. Y no se ficha diciendo, venga, ahora ficha. Claro. No. Tienes que No, tener no. un Tú seguimiento del tienes- mercado y saber lo que primero detectar lo que necesita. Y luego ir al Pero mercado es que a necesita buscarlo. de todo el Real Murcia ahora Es que mismo. por- es Tampoco de todo, ¿eh? de Somos- todo- somos un de- poco es que de catastrofistas. todo no, Quitando pero, arriba. de todo no, pero pivote, Un central, pivot, vale, correcto. lateral izquierdo, son varias La cosas. única Dos, tres garantía- jugadores, la sí. única Un extremo garantía es derecho, Flaccus. es que son Mínimo cuatro. central. Pero un Mínimo extremo cen- derecho era Pedro Benito, es que como no ha salido nada, al Central, final... pivote, lateral izquierdo y extremo derecho, cuatro. Si quieres reducir o simplificar, un central que pueda jugar por la izquierda. ¿Sí? Y un pivote. Eso sí Bueno, o sí. y un extremo por la derecha. Es que seguro. ya son eso tres. Ya son Inviable. 3. O sea, lo No, que, tres. lo Y que es se ha la hecho ha sido misma, juntar ya es la dos misma. perfiles en uno. Muy simplificado, porque es que en el centro del campo es que yo haría más de un refuerzo ahí. Es que no. Vale, da igual la pieza que pero, pongas, es que pero no, tú, no va. tú ahí vas a Te digo una reforzar cosa- porque lo que hay no te gusta. No, Es que claro, las claro. otras posiciones tienes que reforzar No, porque no porque tienes. no hay. Es que así- Miguel, pues depende de cómo esté en diciembre. Sí. Pues, Como ¿Sí? en diciembre. No, tú no. no, el no, equipo. yo seguro que peor que ahora, pero bueno. ¿Hoy no tienes pregunta? Si, No, siempre- si en diciembre está decimocuarto o decimotercero a 8 puntos del playoff, Revolución. tienes que plantear ciertas cosas. Sí. Sí, seguro. Pero es que Entonces, eso es. aquí la clave es que aunque- Colunga aunque estés tiene a que dos, intentar- aunque estés Claro. a 2, es que tiene que hacer cambio porque es que no No, funciona. pero La si estés- pregunta, no, don si estás José. a 2, tiene que hacerlo. Si estás a 8, La pregunta. Yo creo que lo más evidente. Si tiene el Murcia que fichar ya, sí o sí, y si no director lo hace, deportivo. claro, si no lo hace hoy ya va tarde, Venga, sí o no. haz la pregunta. Mira, ya lo has hecho. La pregunta es: ¿tiene Si el Murcia tiene que Murcia fichar un director deportivo ya? esta semana? Sí o sí, venga, Sí. vamos. Autobús ya sabemos que tiene. Cuando aparece el autobús de Melliz, ya sabemos que tenemos que pensar. Autobús ya sabemos que tiene. A ver, yo creo que sí. Es que Sí, Yo sin creo duda, también. sin duda. Sí. Es que Si es no- lo primario. otra cosa es que me dijera, tengo que echar para más contratar. Bueno, pues si tienes uno, pero es que no tienes a nadie. Es que lo tiene que haber firmado hace 2 semanas. Claro, es que tiene que fichar esta semana, o sea, no, lo tenía que haber fichado ya. Es que o sea, si te a- quiero decir, ya. si la No, semana- tenía que tenía tener que haberlo firmado hecho. hace Si la dos semanas semana ya. que viene coge la Antequera y le mete 5 al Murcia, entonces vienen las prisas. Hay que Claro. echar a Colunga. 5 ¿Y quién o ficha? 1. O uno. ¿Hoy quién ficha? O 1-0. Sí, pero uno a lo mejor. No, es que cuela. el Antequera, como te ganes, te mete en descenso otra vez. Es que, me eso refiero, el digo, partido de la es semana que que- viene está el Antequera un punto por debajo es que- tuyo que- y está en puesto de descenso. Es que cuidado. Es Es que que el equipo como global del Real Murcia es tan malo, o sea, como equipo ya no hablo de nombres, que es que el objetivo sería llegar a enero con los máximos puntos. Es que ya no estamos hablando de querer ascender, meterse en playoff, es que Y la liga es lo que ha es, sido el Murcia peor gana que un prácticamente el todos Murcia sus gana un rivales. partido más y está ahí peleando por el playoff. No, O sea, no, pero- la liga es como es, ¿no? Pero estamos viendo todos que le faltan muchísimo, ¿no? Sí, Que, o sea, que tiene prácticamente talento. siempre es peor que su rival. Tienen la individualidad, sobre todo de Flaccus, que para mí es desequilibrante en la categoría, pero no puede pero es verdad depender. que le faltan piezas y tiene muchas piezas dobladas. A mí lo que más me llama la atención es que en el centro del campo tenga 4 perfiles muy similares y luego no tenga un pivote defensivo. Sí, y en el de lateral tal- derecho, con- tenga bueno, dos el lateral iguales. derecho, dos- Senior. Lateral derecho senior tiene 2 muy buenos futbolistas para mí, que podrían ser titulares cualquiera de los dos en la mayoría de equipos de la categoría, pero luego en el izquierdo chirría un poquito. El extremo derecho está Pedro Benito, que para mí es el extremo derecho titular, pero le falta un extremo derecho suplente que pueda dar el nivel. Luego el pivote defensivo es para que mí Pedro Benito flagrante. no es un extremo. No, No, bueno, y pero además yo, ahora yo- está yo, jugando José, de- Bueno, del José, punta, yo diría que podría ser extremo pero derecho. el año pasado, como funcionó, a lo mejor en la confección de la plantilla, Goiría dijo, Pues extremo derecho. Pedro Benito extremo derecho. Por Sí, eso luego tienes a Mollita, tienes ahí, si tienes a Juan Carreal de media punta, tienes a Flaccus. Ahora y está a jugando Robustos detrás en de izquierda. punta últimamente. No, Ceca está- no sabemos si Sí, juega bien o juega mal. Sí, estará.
No, es que esa es otra. Ceca, también- Schalke apenas lo hemos visto tampoco, no sabemos. No, fíjate, yo en el partido de ayer se equivocó de haberle dado los 10 últimos minutos. En vez de hacer el. ¿A cuál de ellos? A Salk. Porque al final el Murcia necesitaba a alguien que generara algo. El anterior partido con el Nasti Tarragona le dio minutos. Que son jugadores y de sin los que embargo no fue, ni ninguna, hablamos. no fue ninguna presión. Y ayer que estaba el interior encerrado, que era para meter un tipo como Salk, seguramente si hubiera sacado un disparo desde fuera del área, alguna historia, algo hubiera generado. Pero tampoco quiero echar la culpa a Colunga, que ha sacado 7 puntos de 9. No, es el y menos ha culpable. ya ha metido al Murcia en la siguiente ronda con los problemas que está teniendo en la plantilla. Colunga es el menos culpable de los males que tiene el Real Para mí, Murcia. de luego, Colunga no se le puede poner muchas pegas, 7 de Y 9. seguramente se ha ganado el que le den la confianza por lo menos hasta terminar el año. Porque vivir en una interinidad absoluta, o incluso si ya, porque creo que son 5 o Pero 6 para eso partidos lo tiene que que puede... ser- Pero Carlos- puede entrenar, viniendo del filial, puede entrenar. Carlos, lo que para quiera. eso Entonces- tiene que salir Felipe Moreno y decirlo públicamente. O un director deportivo. Colunga va, sí o sí, va a llegar. Lo suyo hasta sería que Navidad. Felipe No, Moreno la contratase un foto- director Claro, es deportivo y un director deportivo tomase la decisión. Eso sería el orden lógico de El las director cosas. viene Luego ya cómo la podemos trabaja saltar. Colunga, es todo y Pero- es que no. Yo creo que lo que tiene que hacer es, primero, tiene que poner un segundo entrenador, que Colunga no tiene segundo entrenador. El preparador físico es un chaval que tiene su trabajo y que está haciendo un esfuerzo por hacer de preparador físico el primer equipo, pero eso hay que cerrarlo. Pero es que demasiado bien van las Luego, cosas luego, que para la luego, improvisación que tiene tienes que pinta de- decidir. es que me parece Pedro Asensio, que lo tiene de pensado pitorrero. ya. Pedro Asensio lo tiene pensado ya, pero tiene que haber movimiento en la cantera, porque está el Imperial que está para jugar playoff. Para subir a segunda Ya, federación. claro, pero todo esto depende del La mismo. división de honor tiene que. Todo esto depende de Felipe Moreno, que tiene que ser el que coja a quien sea y decir, segundo entrenador, director deportivo y un fisio Moreno, con un buen preparador técnico, físico. buen- Felipe Moreno está traumatizado por todo lo que tiene que pagar de los 2 últimos años de echar bueno, a director ya, deportivo. pero y eso- ahora mismo esa Pero, decisión eso se es tiene que liderazgo. pensar. pero además esas decisiones son decisiones, si lo queremos llevar al terreno de la empresa, apuestas que le has hecho para su empresa, que le han salido mal y que cuando tú compras gestionas una empresa, José, hay inversiones que te salen y otras que no. Voy Pues a son ser muy fallos vasto, suyos. pero es como si aquí no quieres tener un operador de cámara. Claro, claro, es que claro. no tiene ningún sentido. O sea, tienes que tener un director deportivo porque tiene que encargarse de dirigir la parte Claro. deportiva. Es que, No, y un es que segundo es un equipo de entrenador, fútbol, y un pero que es un equipo de preparador fútbol. Estoy de acuerdo contigo. Es un equipo de Estoy fútbol. de O sea, acuerdo. no tiene ningún sentido. Estoy de acuerdo y hay que tenerlo ya porque hay que preparar. El mercado de invierno se prepara el mismo día. Como el Murcia no contrata un director deportivo y entonces empiece un representante consejero que por tiene aquí. un amigo que no sé qué, el otro amigo que tiene otro amigo. No, al final tenemos los representantes Le van a entrando ofrecer a todo el mundo, por claro. todos lados ahí a degüello. Ojo, Pedro Asensio no es un director deportivo del primer equipo, es un director de cantera que está haciendo un trabajazo brutal con la cantera, que tiene a los División de Honor como los tiene al Imperial, que en los últimos años el División de Honor del Murcia jugó una Copa del Rey, que no haya jugado hace muchísimos años, pero no es el director deportivo del Murcia. Y Pedro Asensio puede coger un poco más de galones, puede interceder un poco más o trabajar un poco más en el primer equipo, pero necesita que haya un director deportivo por encima que tome las decisiones al final. Y voy un poquito más allá. Porque si no, ¿sabes lo que va a pasar? Que te va a cargar a Pedro Asensio. No, es que si Felipe Lo va Moreno, a quemar. Claro. si Felipe Moreno quiere que Pedro Asensio sea el director deportivo, que lo diga, pero que es que se vive en una nebulosa que no sabes nada. ¿Dónde está el director deportivo? ¿Quién va a tomar las decisiones? Y si ahora, como tú has comentado, es que no tiene ni segundo entrenador, el del es que lo veo en un club que se ha No. gastado 3 millones de euros en la plantilla, me El segundo, parece el surrealista. segundo entrenador de Colunga está entrenando al Imperial. Ya, pero que tampoco puede legalmente. O sea, porque ya se ha cumplido el plazo. Ahí sí que tiene que tomar, ahí sí que hay que tomar una decisión ya de qué se hace. Hombre, menos mal que hay una estructura buena por detrás para soportar esto. En la cantera me refiero, pero ha llegado la hora de tomar decisiones. Ya tienes que saber si Colunga te gusta o no. O si ya vale, está 3 semanas y pico. Pero es que a Colunga con esta plantilla no se le puede evaluar. Si es que es. Bueno, sí. pero tú No, puedes pero- evaluar su pero puedes trabajo. evaluar- claro, puedes y luego evaluar- coger sí, la puedes evaluar plantilla si trabaja y bien. coger la Cómo plantilla y trabaja. decir, me sobran 15 tíos. Vale, pero puedes evaluar su trabajo, pero no sus resultados, sobran porque dos. estamos No. viendo que es la No. plantilla lo que está fallando. No, pero no sus el- resultados de momento son valorables, son muy buenos, son casi sobresalientes. Y si, me te atrevería a vale, decir. y si te vale Colunga, con un director deportivo, preguntarle, ¿qué necesitas? Claro. ¿Qué ¿Qué quieres perfil? en- qué quieres en ¿Quieres un invierno? 6 que sea un maquilele o quieres un 6 que tenga un poquito más de criterio? ¿Qué Sí. jugador quieres? A mí me gustaría ver a Colunga con una plantilla hecha que para él, con cosas, con piezas que él pida. Pero eso A mí hay una cosa de Colunga que me hasta gusta. Navidad Y es que los del, complicado. los del Imperial van a jugar. Sí, O sea, y conoce. y creo que ha llegado el momento de que pasen esas y cosas. parece valiente. Que creo que Parece desde que valiente. entrenó José Miguel Campo al primer equipo no ha pasado eso. Que jugadores del Imperial directamente suban para arriba a jugar. Sí. Y la última vez que pasó aquello con, bueno, no sé si algún año más, evidentemente. Sobre todo cuando hay crisis económicas, cuando lo hace el Murcia, cuando no tiene un duro. Pero han salido buenos jugadores del Murcia, Quique García, Sergio Escudero, que venían del filial.
En Murcia y todos los equipos, ¿no? Cuando le dio Barcelona. Adrián Hernández la oportunidad a Víctor Meseguer, Sí. ¿no? sí. Por ejemplo. Ahí sí Palazón. Bueno, sí Palazón fue, sí, pero venía el Imperial, efectivamente. Al final yo creo que los pasos son tan evidentes que es muy extraño que no se hayan dado ya. Y no depende del resultado del pasado fin de semana. Si hubiera ganado el Murcia al Teruel 5-0, yo pensaría lo mismo. Creo que una estructura no puede seguir semiprofesionalizada cuando el Murcia está buscando acceder al fútbol profesional Claro. de la mejor manera posible, ¿no? Creo que es algo que tiene que corregir ya. Y es que el mercado de invierno está a la vuelta de la esquina, que quedan 4 días. Se le acumula el trabajo a Felipe Moreno de qué Es que manera. tiene mucho Porque trabajo si ahora. tiene, Mucho, sí. tiene el frente abierto De en Cartagena, el frente abierto aquí de la Mauricio. plantilla, director Con Mauricio. deportivo, ahí va yo. Y luego tiene el frente abierto de Mauricio, que también ha dicho que él tiene sus acciones y quiere un sitio en el consejo, o sea, lo que me dé la pasta, que esto va todo igual. Ese también es negociación. Claro, pero eso va todo. Y otro frente abierto más que el nuevo plan de reestructuración, que tiene a 200 o 300 acreedores ahí esperando con el cuchillo entre los dientes. Pues por eso digo. Y luego que- ya Ramos, Julián Luna. Sí, pero bueno, pero eso lo tenía ya. Pero es que esto acaba de salir ahora así como de la nada. Con eso no se contaba, con lo de Mauricio García La Vega. Eso es el Supremo. Se ha Yo contaba pronunciado. con ello, yo venía anunciándole ya en el periódico qué es lo que podía pasar. O sea, me refiero, al final te digo una cosa, lo que ha pasado para Felipe Moreno no es tan malo. No, depende con lo que haga ahora, depende Pero para lo el que club, pueda hacer. sí, y al final Bueno, el club es de Felipe ha Moreno. sumado mucha deuda Y tú otra pasas vez. de tener un capital social, creo que era de 7 millones de euros, a tenerlo de 200.000 euros. Correcto. Y no lo sé, Y vamos. pasar a tener 18 millones de deuda, Claro. ¿cuánta puedes convertir en acciones? Bueno, es que al final habrá que convertir el capital en acciones y los acreedores que quieran, digo yo que será la solución, convertir la deuda que quieran en acciones y el resto irá a un plan de reestructuración. Ahora, no le va a salir tan barato a Felipe como le iba a salir el otro, porque el otro lo tenía cerca de haberlo... Si hubiera No seguramente... entiendo por qué dices que no es tan malo para Felipe. Es malo, se va a No, gastar porque bastante más Felipe dinero. Moreno hizo un movimiento estratégico que es comprarle a Mauricio García La Vega, le compró el más del 50% de la empresa y es máximo accionista. Ya, pero Ahora te tiene la falta- posibilidad- Te falta el otro 49. Claro, tiene la posibilidad unilateral de pagarle el resto Que es la y que tener el renta. 84% del Es la situación del opuesta a la que está el Murcia. Cartagena ¿Y con sabes, arriba. ¿sabes lo que pasa? Que como Felipe Moreno en estos años es el que más dinero ha puesto con mucha diferencia, ahora se empieza a convertir aportaciones en deuda, va a seguir siendo máximo accionista. Ahora el problema es el plan de reestructuración, qué plan puede hacer y a cuánta deuda privada puede abarcar. Ese es para mí el tema a mollar. El resto, cómo Felipe Moreno va a tener el 99% o el 95% en Murcia, es lo de menos, porque de una forma u otra lo va a tener. Porque ha puesto tanto dinero desde que entró, ha puesto 19 millones, 16 de forma directa en el Murcia, que no hay nadie que se le acerque ni por asomo. Ya, pero le va a costar más dinero. Ni por asomo. Claro. No, si a Claro. Murcia le va a costar mucho más dinero. Por eso. Claro. Por eso digo. Pero tuvo un momento que estuvo a punto de costarle menos, pensó que en la audiencia provincial iba a ganar, el plan de reestructuración iba a ganar y que los que impugnaron no iban a tener la razón, pero bueno, le costará un poco más. Pero Felipe Moreno tiene la sartén por el mango de todas. Y Mauricio con su declaración lo que está diciendo es, oye, págame, que si no... Del follón. Mauricio García La Vega no va a volver. Si Duinos no puede volver al Parco, imagínate Mauricio García La Vega volver al Palco del Cartagena. Vaya negocio hizo Imagínate Mauricio en su día. Mauricio García La Vega volviendo al Palco de Enrique Roca. ¿Tú te lo imaginas? No. Pues entonces. Pero. Fíjate lo que pasó con Víctor Galvez. Ya, pero. La afición del Murcia en ha el mundo- sufrido tanto. En el mundo del fútbol se han visto cosas mucho peores. La afición del Murcia ha sufrido tanto en los Y aquí, últimos por años. desgracia, más. Ha sufrido tanto en los últimos años que cuidado, ¿eh? Cuidado con una tontería de esa. Lo de Víctor Galvez fue un aviso. Imagínate si Mauricio dice Bueno, que Mauricio al final. No lo dejan, no lo dejan. A ver, esto es como todo. ¿No lo deja? Legalmente podrá, claro. Entonces, esto es tan sencillo como Felipe Moreno tendrá que llegar a un acuerdo con Mauricio para que Mauricio Sí. no toque las narices. Yo que he dicho, Por- que tenía que pagarle. ¿eh? No, por eso. Pero Mauricio viene mañana y se quiere meter y quiere sentarse, ya pueden ponerse todo lo que quieran delante del club, que si Mauricio quiere, legalmente, Lo mismo que es suyo. oye, que venga Mauricio y le diga a Felipe, ¿qué hacemos con los 18 millones de deuda? ¿Venga, media o cómo No, lo que hacemos? haga una cosa. ¿No? ¿O qué? Que haga una cosa, que se vaya, Hombre. que se vaya Mauricio a Cartagena, que se quede Felipe aquí y ya está. Claro, ya Buena está. cosa has dicho, Bueno, buena queda cosa. tanto. Yo en un momento que lo pensé, o Julián Luna. Sí, le sobran equipos a Felipe Moreno. Puede recolocar donde quiera. Bromas aparte, que nadie que se enfade, a ver si llegan a un acuerdo. Mauricio Todos, García La Vega, unos en un sitio y creo, otros en otro creo sitio. que según las por el cuentas bien que de tengo ambos yo, clubes. ha puesto 62.000 euros en el Murcia. ¿eh?
¿Quién? Mauricio. No, si la jugada de Mauricio fue extraordinaria. digna de Fue estudio. extraordinaria, ¿Cómo llevarse 4 kilos? Hay que cerrar el estadio. Inversor de 10. Inversor de 10. fue valiente. ¿Rentabilidad? Fue valiente en cierto momento, en cierta medida, porque le compró un club a Raúl Moro que tenía 45 millones de euros de Ya, sí, pero tú por 60.000 euros dices, Me la juego y Bueno, qué pasa. A ver qué pasa. Claro, A ver qué me la pasa. de momento ya le han dado 1 millón, 1,5 millones. ¿Sabes ¿no? cuál fue el error con Mauricio? Que tenías que haberle dicho a la gente, venga, gestiona. Porque Mauricio en el momento que entró, si no tenía nada, si no le pagó a la plantilla. Contrató un director deportivo, le pagó una barbaridad, no le pagaba. Si la gente hubiera dicho, si el murcianismo hubiera dicho, venga, ahora nosotros levantamos la mano y hay que esperar, Mauricio hubiera tenido que sacar dinero, tenido que traer dinero de algún sitio. Lo mismo hubiera tenido un Felipe Moreno, no digo que no. Si a lo mejor hubiera pasado igual, hubiera traído un inversor que hubiera entrado en el Murcia. Pero claro, tampoco le dio tiempo, porque enseguida lo echaron. O a lo mejor liquida el club. Bueno, sí, ya lo echaron. Estuvo los meses suficientes como para que la gente viera que Mauricio no iba de verdad fuerte. ¿Cómo se ha ido Felipe Moreno? Sí, pero la masterclass de negocio y de No, rentabilidad, o sea, 10 de 10. eso es tremendo. Vamos, para los inversionistas, Para que dé clases en la Facultad de Economía. Que venda los cursos online ahora que se tanto. Vamos con la segunda federación, resultados y clasificación. Recreativo Ucán aplazado, ha comentado por ese techo del estadio que parecía que no estaba muy sujeto, iba a hacer bastante viento y no querían problemas. La Unión 2, Jaén 0, Melilla 1, Jerez Deportivo 1, Almería B 1, Yeclano Deportivo 0, Linares 1, Malagueño 1, Deportiva Minera 0, Águilas 2, Estepona 1, Antoniano 2, Puente Genil 1, Extremadura 1, Jerez Club Deportivo 0, Lorca Deportiva 1. si estuvieran aquí nuestros compañeros Germán Abril y Fermín, ya se habrían encargado de decir ¿Salmerón? que la Almería con Salmerón, 4 de 6, ¿eh? Sí, pero ahora verás el regalo, pero bueno, Fue oye, 0-0, 1-0, ¿no? Qué Los nervios son pena el Yeclano, porque si hubiera ganado, la parte de arriba de la clasificación estaría plagada de equipos de la región. vamos a verla. Extremadura 22, Águila 21, La Unión 18, Lorca 18, Jerez 18, el Yeclano tiene 17 y el Ucán, al que le falta un partido, tiene 16. Que Si fíjate lo que si ganara se ponía con 19. si Lucán gana, se pondría tercero, pero es que si el playoff. Yeclano hubiera ganado, es que hubiera sido un espectáculo la jornada. Desafortunadamente alguien tiene que perder, que es la Minera, que no puede ganar contra el Águilas, uno u otro. Y es el que en peor dinámica está. Es que ahora está a 3 puntos del quinto, pero es que, ojo, que está a 1 punto del playoff. Han hecho caminos inversos. Oye, y ojo- El Lorca ha ido para arriba y la Minera ha La ido Minera lleva para abajo. 4 Yo ojo el partidos sin amigo, ganar. yo ojo el amigo Adrián, ¿eh? Sí. El Águila, sí. Sí, Adrián va en serio, pero es que, 12. pero es que Yo creo que Sebas había López, pocas cuidado. dudas. Yo sabía ¿Había, había poca duda? Este proyecto. Águila es una plaza en complicada, Águilas- ¿eh? en Águilas aquí- No por Adrián, Águilas es una plaza complicada. Pero ojo, el equipo Buen de equipo, buen entrenador. Sebas López, cuidado, que parecía Sí, sí, que, Lorca. que- Había buen equipo el Águila y no que iban- lo lleva la Minera. ¿No lo lleva Lucán? Sí, siempre, bueno. ¿Qué te Y no, diga? no lo lleva el Recreativo Te de estoy Huelva. diciendo que Sí, yo. sí. No sé si subirá o no subirá, pero que yo no tenía dudas de que Adrián, con el proyecto en Águila, iba a funcionar. De ahí a que Ascienda, eso es la historia. Pero que iba a funcionar tiene yo. bueno. El equipo sí, de sí, Águilas para mí es un equipo para estar arriba. El Extremadura a priori tiene mejor equipo, pero es un equipo para estar arriba, para estar peleando por estar en el playoff. No es ese caso para mí el de Lorca Deportiva. Yo creo que a priori nadie iba a pensar que estaba ahí. De hecho, empezó muy mal la temporada, le costó muchísimo adaptarse y ahora mismo está cuarto clasificado. Es verdad, como al igual que decimos de la Minera, que está cuarto, pero está a 4 puntos del 13º. Aquí pierdes un partido y cuidado, que si ayer no le llega a ganar al Jerez estaríamos mirándolo todo diferente, ¿no? Pero es verdad que mucho mérito la racha del equipo de Sebas López. Y algo más enganchadito la Minera. La verdad que esta racha no le está sentado nada bien a un equipo que empezó francamente de maravilla. fuerte. Y ahora, cuidado, se ha metido en un lío. Pues precisamente por ahí vamos a empezar, por el derbi entre la Minera y el Águilas, que se llevó el conjunto de Adrián Hernández por 0-2, con los tantos de José Mas y de Cris Martínez, que lleva ya 6. Sí, ponte más. Lleva 6. Le tenía miedo, Lo alabamos Y sin ser semana titular, pasada. ¿eh? Y sin ser titular en le los tenía últimos miedo a jornadas. Adrián este partido, por las condiciones del campo y la forma de jugar de la Minera en su campo. Partido complicado, ¿eh? La Minera que ya ha necesitado, se lesionó Roberto Alarcón. Muchísimo viento el otro día en el llano del Bealta. En toda Cartagena hizo muchísimo viento en la jornada y también podía condicionar el partido. Y una Minera que lo intentó, pero es verdad que el Águila pues estuvo más pegada. En la primera parte pasaron poquitas cosas, en la segunda mitad
sí que pasó algo más, se generó algo más de peligro, más oportunidades, y el Águila se iba a aprovechar por las que tuvo para llevarse la victoria y los 3 puntitos. Ahí vemos llegadas del Águila que avisaba ya. Vemos ese disparo de Mateo en la frontal. Un Águilas que lleva... La respuesta que iba a llegar, pero muy de piado, ese centro chut. Solo ha perdido un partido de los últimos 7 el Águilas. Ese partido en Puente Genil del que hablamos hace un par de semanitas, por 1-0, pero solo ha perdido un partido de los últimos 7. Muy buena dinámica del equipo de Adrián Hernández. Sí que es verdad, no sé, la metodología de Adrián o lo que sea que les dé, ¿no? Que en todos los clubes en los que pasa, Es un gran motivador. más o menos en estas fechas, ¿no? Primero Lo que de él llamaba el José noviembre dulce. Por estas fechas es cuando empieza a florecer No, pero los primeros resultados. este año ha sido octubre, Sí, dulce, en octubre. y noviembre Sí. ya veremos. Sí, noviembre O pinchó. o noviembre también. Bueno, se ha adelantado un... Octubre dulce y noviembre también. Es tremendo, es tremendo. Tiene buen equipo. Sí, Es que está acostumbrado de los a mejores jugar de la también categoría. con lo justo, Ya, a pero el proyecto. COI el año pasado tenía el mismo buen equipo, el anterior Otra era vez, buen pero equipo. bueno, que si no estoy quitando mérito, pero que digo que Adrián es un buen entrenador y tiene buena plantilla. Si Adrián lo ha hecho bien en equipos como el Yeclano, que a lo mejor tenía menos miembros, pues ahora El gol de Gris Martínez, que no es el más bonito de su sea, vida, no. pero le tú pregúntale a Adrián Le sale todo. cuando lo veas, si tienes la oportunidad, de cuándo él se iba a imaginar a tener a Cris Martínez de suplente los últimos 3 o 4 partidos. A uno de los mejores delanteros de la categoría. Pues eso habla un poco del nivel que tiene la plantilla, tiene donde elegir. Tiene donde elegir. Eso no le quita ningún mérito, ninguno Sí, a Adrián. Que ninguno. digo que hay muchos equipos que tienen buenas plantillas, mejores que las del Águila, y no están en playoff. ¿No? Sí, sí. Alguien se tiene que quedar fuera cuando hay tanta buena plantilla Y en mérito segunda de federación. sí. Por cierto, José Mas marcó el primer gol ante su ex equipo. El año pasado jugó en la Minera. Y la Minera, pues que es verdad, parece un poco alarmista, pero el equipo ha entrado ahí en esa especie de barrena. Pero y sirve el necesita comentario ganar. de Primera Federación. Está todo tan apretado que Ya, ganas ya, 2 ya, partidos. Es que llevaba 15 puntos, si no recuerdo mal. Ganas 2 partidos y que te metes ahí con 21 Sí. arriba. Es 1 de 12 Sí. para la Minera, que al final Sí, 1 de 12. es mucho para una categoría como la segunda federación, en la que en cuanto pinchas 2 semanas te vienes abajo, ¿no? Y que no se ponga nervioso, porque ahí en el llano del Vedal se suelen poner nerviosos muy rápido. Y creo que momentos para estar Bueno, Que tranquilos. no es A ver, si fácil hace nada. 3 semanas sonaba Checa para el Murcia y ahora ya no vale para la Minera. O sea, que calma. Pero Pero yo sí que te recuerdo lo que le pasó a Pupi. Precisamente por eso. No, si precisamente queréis, por yo eso, recuerdo lo que le pasó a Pupi. Si estamos un poco avisando en ese sentido, porque Claro. como bien dice todo, el año pasado Pupi, después de hacer las cosas muy bien, Pero es que son- marcaron un listón, para mí, altísimo. excesivamente Teníamos que alto. comparar, a lo mejor la racha no era tan mala como la de ahora, cuando se cargaron a Pupi. Es que solo han ganado un partido de los últimos 7. Es la racha contraria a la del Águilas. Y la Minera todavía vive de ese enorme comienzo de temporada que los colocó arriba en la clasificación. Empezó muy bien, muy pronto, porque tenía la Copa Federación Exacto. y tenía la Pero necesidad de clasificarse, pero eso- Copa del Rey y demás, entonces eso le dio mucha inercia Pero en las es que, primeras yo jornadas creo que de eso liga. te puede estar condicionando también. Claro, ahora Es lo que al estás final pagando. la Minera lleva un mes más de competición que el resto de los rivales y eso también te puede condicionar un poquito, es verdad, puede ser. El que está en un grandísimo momento, ya lo hemos dicho, es el Lorca Deportiva, que ganaba a domicilio, creo que son 5 victorias consecutivas, 6 jornadas sin perder, y bueno, en un campo complicado como el Jerez, el Chapín. Con 7.000 y pico espectadores. Uno de los campos de España donde más gente ha ido este fin de semana. Un campo donde iba a caer un aguacero, Y cayó, ¿no? cayó agua en varios tramos del partido, que agüita, que eso yo creo que este es le vino, el gol. entre comillas, bien al Lorca Deportiva, porque se adelantó con este gol de Morro llegando desde atrás, que volvía Sí, al fue un gran 11 partido, el lateral izquierdo. Y claro, con todo el agua que estaba cayendo era difícil jugar al fútbol. La decisión con la que entra Morro es brutal, ¿eh? Sí. A bote pronto, para adentro. Es un buen gol de un buen lateral. Ahora mismo están con la flecha para arriba, están con una confianza y todavía tiene que recuperar gente. Sebas López, que ha estado con problemas físicos, volvió Ernestas a la portería. Se le puso muy de cara el partido al Lorca, ¿no? Con ese gol tempranero y después con la expulsión, que bueno, estuvo media hora jugando con un jugador más. Son de Adri Rodríguez. Sí que ha habido polémica en Jerez por la expulsión, ¿no? Porque dicen que
que simula muy bien el jugador del Lorca, que en verdad no le dan la cara, ¿no? Pero bueno, parte de esto, ¿no? Es un poco riguroso cuando ves la imagen, un poco... Sí. Pero bueno, al final... Al final de temporada se libera una todo. temporada, lo que te dan, te quitan. Correcto. Al final aparece todo. Pero bueno, sí. lo que a mí me parece un equipo que si a principio de temporada le hemos achacado irregularidad o falta de Falta de madurez, contundencia, o falta solidez. de... Es que no competía, y ahora todo lo contrario. O sea, Es que ahora... Es que este prácticamente, achique, por ejemplo, claro, este repliegue, esto te está diciendo lo que está haciendo el Lorca. le ahora. genera muy poquito ahora. Supo controlar perfectamente al Jerez, no acabó agobiado o sacando balones de la línea de Al gol. revés, estamos viendo Lleva dos ocasiones del porterías a Lorca. 0 seguidas. Porque no le generan, es que al principio le generaban muchísimo, se pegaba tiros en el pie continuamente y lo ha sabido corregir muy bien Sebas López y sus jugadores estos problemas defensivos y desde luego que ahora mismo están en una dinámica que tiene que prolongarse cuanto más mejor, porque Todo lo que sumes es efectivamente al final el Lorca es un equipo planteado para no descender. Yo creo que no tiene que tampoco le compensa volar demasiado alto demasiado cerca Ahora del sol. tú di en Lorca que el objetivo es no defender. Es que es que no podemos ser Ícaro tampoco, porque luego estas cosas pasan, luego se te queman las alas. Pero Lorca es un Tienes que- sitio que la gente tiene un nivel de exigencia muy alto. Pero el equipo del Lorca Ya, para pero- mí no es comparable con el del Águilas, por ejemplo, por nivel. El proyecto que han vendido Presupuesto siempre, el proyecto que han vendido siempre ha sido permanencia, Tranquilidad. y Sebas lo dice, permanencia, 42 puntos, permanencia. Oye, cuando lleguemos a los 42, a ver dónde estamos, Pero que cuántas jornadas quedan y... 18 a 42 faltan muchos, ¿eh? No. Quiero decir que la liga es larguísima y estás... lo que estamos en la viendo- región tenemos ejemplos de equipos sobras. que iban a salirse El Águila se y han pierde, descendido y han Y lo perdido que la categoría. estamos viendo es que es una categoría de rachas. Sí. O sea, las rachas, cuando encadenas rachas, pero brutales, ¿eh? De derrota o de victoria. Es alucinante. Uno que lleva una muy buena racha era el Yeclano y este fin de semana pues se ha puesto punto y final a la racha, además en circunstancias raras, porque son 2 errores los que privan al cuadro de Iván Martínez de haber seguido sumando. Uno en la primera parte defensivamente y luego mitad fallo, mitad acierto del portero, y es verdad que hace una intervención de muchísimo mérito Jesús López en el penalti que le detiene a Carrasco. Pero Y es que con cambio de ubicación de la Sí, Almería B. sí. A mí esto me parece... Si hablábamos antes de la Europa con el Nau Sardeña, a mí esto me parece todavía condicionar más, ¿eh? Porque este campo no está en las mismas condiciones y... este es el gol. Ojo, es que es muy grosero el error, el gol, es que se queja de una posible mano, la pide Ya, ahí. pero ahí no Guillermo. puedes pararte, levantar la mano, pararte. Ahí tienes que intentar tapar, solventar la jugada y luego ya sacarla, verás. pero- ese balón tiene que sacarlo del campo, ya está, Claro. ya otra cosa, minuto 19. No, pero ahí, en ese momento, no puedes pararte a pedir la mano. Vamos, ya. Ve, recupera la pelota, intenta evitar que acabe en gol y luego ya se verá. A saber si es mano o no. Claro, es que ahí no puedes pararte Es en que eso. con estas cámaras es imposible, es que es... No, Se tuvo para empatar, tuvo alguna oportunidad para empatar el Yeclano, pero bueno, es que jugó, no jugó bien el Yeclano, no es el Yeclano de las últimas semanas, no tenía ningún problema en reconocerlo tampoco Iván Martínez al final, que la primera parte ¿Ha habido todavía... regañina esta semana o no? Hubo 50%. Primera parte buena, o sea, una parte buena y una parte mala. Eso también el Yeclano que lo intentó, bueno, la parada de Jesús López, que iba a ser el héroe, iba a ser el mejor jugador del Almería B. Y se paseaba, se quejaba de un posible penalti, ese no lo iban a pitar, y se iban a pitar el último ya con el tiempo más que cumplido. Y otro disparo más. Y creo que es aquí, se duerme toda la defensa de la Almería B, lo derriban. Carrasco que lanza, pero es que eso lo adivina y hace una buena parada. Sí, Paradón. sí, porque va con la mano Está bien estirada, tirado, mano dura. fuerte, abajo. Y el árbitro pitó. Ese fue el final del partido. Es que no dio tiempo absolutamente a más. Esperemos que sea un borrón en el último tramo de temporada que está haciendo el Yeclano, que está siendo bastante bueno y bastante positivo. Vamos con la tercera federación. Resultados y clasificación. Santa Cruz 0, UCAM B 1, Santomera 2, Águilas B 2, Deportivo Marítimo 0, El Palmar 0, Caravaca 2, Pulpileño 1, Molinense 1, Mazarrón 1, Muleño 0, Cartagena B 2, Balazul 4, Yeclano Deportivo B 1, Cieza 1, Minerva 0 y Olímpico Totana 1, Real Murcia Imperial 1.
El Cieza recupera el liderato, sobre todo también por el empate del Olímpico Totana con el Imperial en el partido de la jornada, seguramente. Eso sí, Juan Cayola estaba en el terreno de juego mal porque el día por la mañana había jugado la Unión allí. Estamos viendo cómo el Cieza recupera la cabeza de la tabla, el Imperial, el Olímpico Totana, el Molinense, que con Sergio Llúfera está reaccionando y está encaramándose en los puestos altos, el Lucas Murcia, que también ganó un partido muy importante, el Santa Cruz, que se desinfla un poquito, que lleva varios partidos Que ha caído bastante sin el ganar. Chiclano B, ¿eh? Chiclano B ganó los 2 primeros partidos y después se ha desinflado. Por eso yo... Así hasta llegar a... de ahí, el Palmar ha salido abajo. Hizo el que año estaba- pasado creo que un gran año... Y el Caravaca, que estaba colista también con la victoria. El Caravaca también ha conseguido salir y el que no sale es el Santomera. Con 8 puntitos que tiene el conjunto del Santomera. Fútbol sala, vamos a ver los resultados y la clasificación. Hay jornada también entre semanas, ahora la comentamos. Alcira 3, Palma 4, Noya 2, Inter 2, El Pozo 3, Navarra 2, Valdepeñas 1, Peñíscola 0, Osasuna 3, Santa Coloma 4, Barça 2, Manzanares 3, Oparrulo 4, Córdoba 2 y Jaén 1, Jimbi 1. Vemos la clasificación porque El Pozo empieza a abrir brecha. Son 9 partidos consecutivos ganando. Solo perdió el primero. 27 puntos y 21 tiene Jimbi, son 6, 20 tiene el Barça, son 7. Sí, sí. Habría que tirar mucho de buena archivo de distancia. hemeroteca para ver al Pozo tan destacado arriba. Buena distancia del Pozo Murcia en un partido en el que sufrió y yo creo que buen empate también del Jimmy en el campo de la difícil porque cancha de Jaén, en un partido en expulsaron el a que, Jesús y en un partido en el que aguantó. se cambió de sábado a domingo a última hora también, un poco raro también por parte de la federación. Por la disputa de un campeonato en el Olivo Arena de Jaén el sábado, por eso se aplazó el partido al domingo. Y creo que era algo que se podía haber previsto bastante antes. Se podía haber previsto bastante antes. antes. Sí que es verdad, yo creo que se hace con el apoyo, con la conformidad de Jimbi, Sí, porque sí, Duda sí. dice que al final, tanto para mejorar, ya no solamente, no, es que le está dando ya, pero es que es una instalación mucho más cómoda el Olivo Arena que cualquier otra en la que te pueda coger, claro, en Jaén. Entonces es mucho mejor jugar en el Olivo Arena simplemente por la infraestructura, el contexto que te da, y al Jimbi eso también le beneficiaba. No te voy a decir que te vayas a duchar con agua fría, pero evidentemente pabellones más pequeños, es otro contexto, ¿no? Y lo que es eso, la federación no sé a qué piensa o en qué está o... ¿Qué esperaba? Claro, ¿qué esperaba? El Eso fútbol fue. sala No, Fútbol sala. por lo que sea, no. Decía que jornada entre semana, mañana juega el Pozo contra Palma a domicilio, es una buena prueba, un buen test para el conjunto de Josan, y el miércoles lo hará Jimbi, un Jimbi bastante mermado, tema físico, la expulsión de Jesús, Gómez está tocado, Chemi también terminó con problemas, Baltiño creo que también terminó lesionado, es que está teniendo muchos problemas, Duda, bastante que tiene el equipo donde lo tiene, porque es que... podía pasar porque es una plantilla corta y una cantidad de partidos descomunal a estas alturas de temporada, entonces es normal que haya ciertas molestias físicas, pero es verdad que en este punto yo creo que Jimbi ha tenido cierta mala suerte con las bajas, tiene que recuperar efectivos, cuando empiece a recuperarlos seguro que las cosas van mejor, aún y así 21 puntos creo que es un buen botín. Decía Duda para el que Jimbi. lleva más puntos este año que el año pasado o el anterior, o sea que bueno, iban mejorando. Lo cual no sé si es bueno o malo. Yo quiero que queden quintos otro año. Quinto. Este fin de semana también ha terminado el Mundial de Motociclismo con segundo puesto para Carpe en Moto 3, Quiles fue quinto y en MotoGP Acosta cuarto y Aldeguer quinto. En términos globales y en términos generales, al final de la temporada Nos falta un podio ha sido buena de para Acosta, todos. ¿no? En esta Sí, última a carrera, Acosta. porque Pero ha terminado el estado Mundial cerca, ¿no? cuarto Acosta, Aldeguer creo que es séptimo o octavo, rookie, y luego en Moto 3 ahí hay un par de tiros que... Acosta muy enfadado, porque decía que, no sé, dijo algo como, he perdido un año de mi vida, ¿no? Como que no es suficiente luchar por algún podio de vez en cuando, que quiere ganar. Creo que tiene contrato para el año que viene con KTM y seguramente si las cosas no mejoran buscará una Pero salida. forma parte del final del Sí, no, proceso de es madurez, de aprendizaje. aprendizaje. Claro, yo entiendo, es normal cuando él se ve que puede ir más rápido y que por mucho puño, mucho gas que abra, eso no va para más. Y que en cualquier sitio te empiezan a pasar las Aprilia, las Ducati y te pasa todo el mundo. Impotencia. Pues es impotencia. Pero yo creo que ha sido un buen año, Sin más duda. allá de, como dice José, pues
una victoria como sí se ha traído Fermín Aldeguer, pues se queda ahí con la miel en los labios. Ya de Carlitos hemos hablado, Copa Davis, así que por lo que veo, poco más. Carlos. Pues nada más, Manu, Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Dani, gracias. Gracias. Don José, gracias. A vosotros. Miguel, Buenas muchísimas noches. gracias. Hacemos una pausa y volvemos enseguida para hablar de baloncesto.